por estar aquí, al taller de cómo hacer una comunidad y no morir en el intento. Entiendo que si muchos estamos aquí es porque tenemos un anhelo de comunidad, vivimos en comunidad o han tenido una experiencia de comunidad, ¿no? Y antes de nada, pues queremos presentar a la mesa redonda, que nos reíamos un poco que de redonda no tenemos... Bueno, yo sí tengo de redondo, digo la mesa, que no tenemos aquí nada de redondo. Nos han obligado a ponernos así, vamos a tener que rompernos el cuello para hablar, ¿no? Pero bueno, antes de nada, introducir un poco a los que vamos a participar en la mesa redonda. Y si quieres lo hacemos en orden un poquito desde la izquierda para acá. Tenemos a Javier, pertenece a la comunidad Ecaná, está casado con Montse, que no ha podido venir hoy, pero muchas gracias por venir. Estáis en Galicia, ¿es así correcto? Correcto. ¿Nuestra comunidad? ¿Cuántas personas hay en la comunidad? Nuestra comunidad es una comunidad de familias, no es de personas. A lo mejor habrá oportunidad de comentarlo. Entonces, en este momento hay 8 familias comprometidas en la comunidad. Luego hablaremos de los comprometidos y no comprometidos. Eso es. Y eso, ¿no? Y después hay familias cercanas y hay una cosa que llamamos familia Caná, que son otros colaboradores. Amigos. Eso es. Amigos. Genial. Muchas gracias, Javier. Y bueno, vamos a saltarnos, lo siento, voy a seguir los esquemas. Y de la misma comunidad, Rosa Sánchez, ¿verdad? Sí. Muy bien, también perteneces a la misma comunidad Caná. Sí, sí. Correcto, muy bien, pues nada, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos a Roberto Vega. Hola. De comunidad Bernabé. Así es. Valencia. Valencia, sí. ¿Cuántos sois en la comunidad? Somos 15. 15, muy bien. Pues en este momento. Muchas gracias. Y luego venimos de la comunidad Benicreator, tenemos a Olaya y a Pablo, ¿verdad? ¿Y cuántos sois de aquí de Madrid? ¿Estáis situados en Madrid? Sí, en la diócesis de Getafe somos 12 ahora en la comunidad. Qué bueno. 12 personas. Muy bien. Pues yo soy Pablo, Amaya, mi mujer, pertenecemos a la comunidad de Wellgate, estamos aquí en Madrid y no podríamos decir cuántos somos exactamente, no hemos dado el paso de esos comprometidos que estáis hablando ahí. Calculo que estaremos rondando entre 12 y 15 personas que estamos dando pues ese paso, ¿no?, de querer ser comprometidos. Y bueno, pues una vez presentado, pues la idea de la mesa redonda es poder escuchar un poco la experiencia de todas las comunidades, ¿no?, que aquí representadas en la mesa y poder extraer esas enseñanzas para aquellas personas pues, que tenemos ese anhelo de qué hacer, ¿no? Nos gustaría también saber qué es lo que experimentamos, qué no experimentamos, qué hacemos y qué no hacemos, ¿no? Entonces, lo primero, un poquito antes, para romper un poco el hielo, quería hacer una ronda rápida y quería preguntaros si tuvieseis que elegir un superpoder, ¿cuál elegiríais y por qué? Sorpresa. Yo lo tengo súper claro. Comer y no engordar. Yo eso es lo que le digo. No. Yo elegiría poder teletransportarme para poder tener muchas experiencias y poder estar en muchos sitios a la vez, o sea, fácilmente. Sí. Yo apostaría por volar. ¿Volar? Sí. Tú vuelas, ¿no? Ese superpoder lo tengo yo. Ese poder lo tienes tú. Yo también, ¿eh? Me sumo a ella cuando lo estaba diciendo, estaba pensando, ese es el mío. Sí, estar en varios sitios a la vez. Sí, y poder estar haciendo todo lo que me gustaría, o todo lo que... Sí. Javier. Como soy del siglo pasado, no sé muy bien de qué va esto de superpoderes, pero mi superpoder es ser capaz de en cualquier lugar entrar en el lugar secreto que hay dentro de mí donde está Jesús. No perder esa presencia. Si pudiera elegir un superpoder, elegiría este. Porque creo que es el verdadero poder, es el poder del Espíritu Santo. Todo esto, en Galicia hay una palabra que no sé si dice aquí, pero esto lo demás me parecen chuminadas, o sea, cosas... Vale. No sé, a lo mejor este formato no es para mí, pero me habéis invitado entonces. ya la hemos cagado, ya creo que no tenemos remedio. ¿Pablo? No, yo también diría, yo soy más de este sector, de bilocarme, de poder estar en varios sitios a la vez. Amaya. Yo tendría 8 brazos, es lo que más me gustaría. Para poder atender a todos mis hijos a la vez. No sé si estéticamente eso está bien. Muy bien. Pues nada, empezamos a meternos un poquito más en... Oye, Pablo, ya para romper el hielo de verdad, vamos a hacer una cosa, mira. Cuéntame. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te deseamos, Rosa,
cumpleaños feliz. Muy bien. Gracias, Javier. Para vivir en comunidad y no morir en el intento, tenemos que echarle un poquito más de pasión, ¿eh? Bien, ya tenemos el primer hint, ¿no? De cómo pasión, hay que echarle pasión. Pues lo primero que vamos a preguntar es una pregunta para Javier y queremos preguntarle por qué en España hay tan pocas comunidades. Qué buena pregunta. Bueno, hay unas razones históricas que podría explicar, pero como no podemos aburrir a la gente, estaba arriba en el taller de Roberto y su comunidad, que están allí, Pablo y Amalia, Comunidad Bernabé, y ellos explicaban las dimensiones del discipulado y explicaban que la comunidad es el elemento natural para el discipulado. Entonces, ¿por qué en España hay tan pocas comunidades? No solo en España, también en otros sitios, pero en España más. Porque la comunidad es morir. O sea, tú solamente puedes hacerte discípulo de Cristo entrando por un camino de muerte. Y es comprometerte, un compromiso de alianza con el que yo tengo, por ejemplo, con Rosa y José, su marido, que está ahí, que son hermanos míos de comunidad, lleva 20 y tantos años. Yo tengo un compromiso a muerte con ellos. Y eso hoy es todo lo contrario a la política de Vodafone y demás, ¿no? Entonces, ¿por qué hay tan pocas comunidades? Porque hay unos vínculos muy débiles y los sacerdotes, que aquí hay varios, no tienen experiencia de vida comunitaria. Y esto es una barrera tremenda. No tienen experiencia de vida comunitaria. Hablaba Roberto de la corrección fraterna. Se saben teorías de la corrección fraterna, pero lo que ellos compartían... Entonces, todas estas cosas dan miedo. Dan miedo. Jesús dice, ¿aún no tenéis fe? Entonces, esa es la causa por la que en España hay muy pocas comunidades. Y las comunidades son frágiles, claro, pero la comunidad de los primeros también era. Podríamos decir que, me parece genial, ¿no? Mi gran pregunta cuando respondes a eso es ¿y por qué a lo mejor en otros países como Francia, podríamos decir, que a lo mejor tienen un modelo de comunidades un poco más avanzado que el nuestro, ¿no? Tienen más comunidades. ¿Por qué en Francia está sucediendo y no en España? ¿Qué es lo que está pasando? No sé si Javier o alguien más quiere responder a eso. Venga, yo creo que tiene que ver mucho porque ellos llegaron a la secularización antes. O sea, me refiero que ellos son una sociedad bastante más avanzada en eso. También la experiencia que hemos visto nosotros al visitar Francia e ir a la diócesis de Toulon y hablar también con el vicario de evangelización y ver que efectivamente ahí se mueve mucho todo por comunidades, es porque ahí empezaron a evangelizar antes. O sea, me refiero que todo lo que estamos viviendo ahora de primer anuncio y tal, ya desde hace años, ya los llevan trabajando décadas. Y es cierto que cuando se evangeliza, hay yo digo que hay unos síntomas del quien has encontrado con Cristo. Entonces, quien se ha encontrado con Cristo puede tener un comportamiento kamikaze de yo voy a evangelizar y a compartir esto, no tienen vergüenza, se despierta el deseo de alabar a Dios, de la oración. Muchas de las preguntas, la siguiente pregunta que nos hacen siempre después del discipulado es el tema de la alabanza. ¿Por qué se despierta la alabanza también? Porque todo parte del anuncio, el anuncio provoca el encuentro y dentro de la Biblia todos los encuentros que tiene Jesús con alguien que se encuentra con él por primera vez despierta la alabanza, ¿no? Y la siguiente cosa, la parte última, es un deseo de vivir en comunidad. Entonces, traspolando lo que dijimos de la experiencia de Francia, ellos empezaron a evangelizar antes que en España. Y eso provocó también que hubiera comunidades más específicas y las organizaciones territoriales y vivencia de fe son diferentes, no en todos los territorios, pero sí que han llegado a ese punto de poder crear comunidades que favorezcan el proceso del discipulado. Porque el proceso del discipulado tiene que vivirse en comunidad. Y citando lo que el taller que acabamos de dar, tiene que haber vida comunitaria para que el proceso del discipulado sea saludable, crezcan los discípulos en un entorno favorable. Muy bien, ahora le queríamos hacer una pregunta a Olaya sobre cómo nace una comunidad, ¿no? Si hace falta un fundador. Tú tienes experiencia de esto y nos gustaría que compartieras con nosotros. Bueno, es una pregunta trampa, una pregunta difícil, porque bueno, nosotros formamos parte de una comunidad que surgió hace 7 años y nosotros decimos que nuestra comunidad no tiene fundador. Bueno, que sí que lo tiene, pero que el fundador es el Espíritu Santo, porque realmente esa fue nuestra experiencia. Nosotros éramos un grupo de jóvenes que ya compartíamos la fe, ya compartíamos además la espiritualidad carismática,
estábamos pues creciendo, sirviendo, formándonos, dando pasos, y hubo un momento concreto, como pues ya nos sentíamos muy cercanos entre nosotros, pero hubo un momento concreto, una experiencia donde de una manera muy clara sentimos que el Espíritu Santo nos movía a asumir un compromiso mayor entre nosotros y con Dios, ¿no? Más bien con Dios a través de la relación entre nosotros. Empezamos a sentir la inquietud de que estábamos llamados a vivir nuestra vida cristiana de una manera más radical de lo que la vivíamos, como sentir que teníamos una vida mediocre a pesar de que ya teníamos un nivel de compromiso pues exteriormente muy alto, ¿no? Éramos jóvenes muy comprometidos, pero interiormente sentíamos que faltaba algo, ¿no? Y que ese algo era algo que tenía que darse juntos, ¿no? Entre nosotros, a través de las relaciones fraternas. Entonces, bueno, no me voy a enrollar con toda la historia de la comunidad, ¿no? Pero sobre esta pregunta en concreto, el hecho es que nosotros empezamos unos 12, 14 juntos, no los mismos que estamos ahora, porque la comunidad ha cambiado mucho en estos 7 años, pero durante esa etapa hubo una etapa donde nosotros, teniendo mucha inquietud por definir cómo va esto de la comunidad, cómo lo hacemos, pues conversamos con muchas comunidades, ¿no? Con personas que nos pudieran dar luz en esto, y la respuesta que recibíamos en muchos lugares era muy clara. Tiene que haber un fundador. Para que haya una comunidad tiene que haber un fundador, ¿no? Tiene que haber una persona que tenga la visión y la lleve a cabo. Uno o varios, pero no un grupo, ¿no? Y nuestra experiencia era que éramos un grupo y que habíamos surgido como un grupo. Entonces, nuestra experiencia ha sido un poco contraria. Sin embargo, también debo decir que con el paso de los años, lo que nos hemos encontrado, aunque para nosotros nuestro fundador sigue siendo el Espíritu Santo, es que sí que es cierto que es necesario que con el tiempo surjan personas concretas, que pueden ser 1, 2, 3, pero no un grupo de 12 ni 14, que tienen una visión más clara y llevan a la comunidad hacia allí, ¿no? Creo que si eso no hubiera surgido con el paso del tiempo, nosotros nos hubiéramos quedado por el camino. Si hubiéramos esperado a ir los 12 al mismo ritmo, estar de acuerdo, no tener un liderazgo claro, ¿no? Sino seguir un poco en ese modelo democrático en el que empezamos, porque como no había fundador ni nadie que tuviera una visión de base, sino que era algo que nos venía dado desde fuera, que creo que eso es común a todos, ¿no? Pero en nuestro caso no había 2, 4 personas que hicieran una propuesta y el resto respondiesen, sino que empezamos juntos, pero sí que con el tiempo fueron surgiendo personas, ¿no? Algunas personas que tenían una visión más clara de hacia dónde había que ir y el resto que estuvieron dispuestos a seguir en esa dirección o también que no, ¿no? Ha habido personas que también, llegado un momento, han visto que este no era su sitio. Gracias, Olaya. Más o menos eso responde. Muy bien respondido. Hablamos de comunidades, hablamos de fundadores, pero surge la dificultad, ¿no? De cuál es la diferencia entre una comunidad y una orden religiosa. A lo mejor, Pablo, tú nos puedes dar un poquito de luz respecto a esto. Justamente puede que yo sea la peor persona de todos para explicarlo, pero está bien que hagas esa pregunta, porque yo me estaba preguntando de los que tenemos aquí con nosotros, si todos tenemos el mismo concepto de lo que es comunidad, ¿no? Porque los que estamos aquí delante venimos de una realidad carismática, donde a lo mejor desde siempre hemos trabajado más lo que es una comunidad, pero yo no sé si todos tenemos el mismo concepto de lo que es comunidad y yo iba a lanzar la pregunta para allá, porque yo no soy el teórico del grupo, yo iba a lanzar la pregunta... Lánzala, venga, lánzala. No sé si alguno de vosotros, de los más experimentados del grupo, no de los jóvenes, los elementos propios de una comunidad para que no pare, porque si no nos podemos quedar en los elementos más de fraternidad, ¿no? O otro solo está pensando en la parte de misión, pero es que la comunidad engloba todo. Roberto, que dijo arriba que yo lo había mentorizado muy bien y vamos a ver si es verdad que lo han mentorizado bien. Qué peligro, qué peligro. Bueno, primero debemos partir de que Dios anhela que todos vivamos en comunidad. La comunidad no es una opción. Todos estamos llamados a vivir en comunidad. Dios no quiere que ninguno de nosotros viva solo. Las comunidades pueden tener un carácter formal y definido, con visión, con estructura tal, o pueden partir tal, porque yo creo firmemente que Dios no quiere que vivamos esto solos. El proceso de crecer como discípulos depende de una comunidad. Entonces, una comunidad, quizás se lo he escuchado a Josué, que mañana va a estar con nosotros, que tiene una definición teológica de la comunidad, que es un grupo de personas con un fin específico que hace visible el reino de Dios. Entonces, todos los que estamos aquí, cada uno desde un carisma específico, comunidad de Caná que trabajan con familias, pues hacen visible el carisma concreto, ¿no?
Cuando hay un carisma más específico, bueno, pues hay una serie de énfasis en los que se trabaja y se desarrolla esa comunidad, que es donde puede encontrarse cierta similitud con las órdenes religiosas, porque las órdenes religiosas son carismas para la Iglesia universal. En nuestro caso concreto, como comunidad Bernabé, uno de los puntos en los que ayudamos es ayudar, nuestra definición de visión es muy sencilla: despertar y acompañar procesos de transformación. Porque de repente una parroquia nos pide que les ayudemos a implantar el primer anuncio y vamos, les ayudamos y despertamos el proceso. Después hay gente que nos busca en estadios más avanzados y les ayudamos, ¿no? Despertamos y acompañamos el proceso. Y tengo yo muy claro que nuestra comunidad no es para todos, o sea, es para gente que se sienta atraída hacia eso, y es lo que los integrantes de nuestra comunidad pues llegan a eso, ¿no? Entonces, las comunidades pueden tener en esta parte formal y organizativa cosas más definidas, y está bien, pero sí que distinguiría yo también, que eso lo hemos aprendido también de Javier y de la comunidad de Cana, que hay que distinguir entre un grupo de oración y un equipo de trabajo. Es decir, Pablo, nuestro hermano Pablo lo explicaba ahora allá arriba, ¿no? No somos un grupo de amigos, porque a veces yo con Pablo he tenido mis discusiones y nos hemos dicho de todo, y de repente nos pedimos perdón y nos abrazamos, y a veces, pues no tenemos ganas de vernos. Eso pasa en las comunidades, entonces, totalmente, ¿no? Eso es completamente, todo, ¿no? completamente natural. Pero no somos un grupo de amigos, sino que nosotros decimos que la gente no sigue ni a Pablo, ni a Amalia, ni a nosotros. En nuestro caso concreto hay una visión específica y en la cual debemos obediencia. Más allá de que haya un fundador o unos fundadores, nosotros hemos recibido una visión que se ha ido confirmando con el paso de los años, y la visión se ha ido puliendo, ¿no? Yo creo que una de las cosas que pasamos en la comunidad es que en este punto de irnos configurando, la visión se va agudizando, se va definiendo cada vez más, y Dios va confirmando también los procesos, ¿no? Entonces me he desviado a lo mejor un poco de lo que es lo de una orden religiosa de una comunidad, pero bueno, sí hay ciertas similitudes, y bueno, nosotros, me refiero a nuestra comunidad que es un poco más formal, pues tenemos los compromisos anuales, que son cosas muy sencillas, pero nos permiten a nosotros afianzar nuestro carisma y la fidelidad de la Iglesia. ¿Qué son esto de los compromisos? No sé si a lo mejor Rosa, quien todavía no ha hablado, quiere contarnos. Me imagino que en vuestra comunidad tenéis algo parecido. Sí. No sé si a lo mejor nos gustaría escuchar, ¿no?, cómo funciona eso de los... En las 3 comunidades hay compromisos, se llaman compromisos de alianza. Cuando hablamos de alianza, hablamos de alguna manera una similitud con los compromisos de una comunidad religiosa clásica, digamos, que también tienen unos compromisos. Que en nuestra comunidad, por ejemplo, se hace un acto litúrgico y se hacen de una manera formal también. Rosa. Sí, es una comunidad de alianza, y además tenemos la particularidad de que no vivimos todos en Galicia. En Galicia hay unas pocas familias, pero nosotros vivimos en Madrid, José y yo. Luego hay otra familia que vive en Cádiz, hay otra que vive en Castellón, ha habido otras de Extremadura. Entonces, nuestro primer compromiso es de asistencia, porque tenemos un encuentro mensual al que hay que acudir, y bueno, pues ese es hay algunos que además son como más importantes que los demás, ¿no? Y ese es un compromiso. Pero nuestro carisma nos lleva a tener como primer compromiso, que es lo que vivimos, ¿no?, que nuestro carisma es fortalecer a las familias, empezando por la nuestra, ¿no? Entonces, nuestro primer compromiso también es con nuestra familia. Es algo muy bonito, porque el que nuestra comunidad sea de familias, nuestra primera vocación, en mi caso es mi marido, ¿no?, es José, mi vocación se llama José, pero mi segunda vocación, más allá de los hijos que tenemos, nuestra segunda vocación y compromiso es la comunidad, y una a la otra se ayudan. O sea, mi matrimonio, mi primera vocación es más fuerte gracias a mi compromiso con la comunidad, y mi compromiso con la comunidad es más fuerte gracias a nuestro compromiso de vocación, ¿no? Y bueno, no sé si eso de los compromisos, no sé, a lo mejor a ciertas personas, yo la primera vez que lo escuché, lo primero que me dio es como miedo. El compromiso, ¿hasta dónde llega ese compromiso? ¿Es eterno? ¿Toda la vida? ¿Hasta dónde? Entiendo que a lo mejor hay diferentes tipos de compromisos en las comunidades. Cuéntanos un poquito, Rosa.
Bueno, yo de las demás no sé, pero en la nuestra efectivamente es un compromiso de por vida. Se renueva cada año, pero es un acto litúrgico que da cierto énfasis al... Es una liturgia, ¿no?, con la que renovamos el compromiso que tenemos de por vida. Prácticamente los comprometidos lo tenemos de por vida, ¿no? Y bueno, pues... ¿Y si me cambian de país o si a los 5 años no quiero continuar? Bueno, pues entraría en otro proceso, ¿no?, de discernimiento, ¿no?, acompañados por la comunidad. Sí, puede darse, claro que puede darse. ¿Y entráis directamente a los compromisos? Perdonad, que los compromisos que hacéis, ¿no hay primero algunos que son como temporales y luego ya los definitivos? ¿O cómo funciona eso? Sí. Hay varias etapas. Hasta ser comprometidos hay varias etapas que duran varios años. Ven y verás, que es 1 año, ¿no? Te seguiré, que son 2. Y luego ya pues puedes decir que sí, definitivamente. Aquí estoy para hacer tu voluntad, que es ya... ¿Tenéis compromiso. nombre para los compromisos? Sí. Muy bien. Lo de noviciado y postulado queda para las órdenes religiosas, exacto. Qué bueno, genial. Roberto tiene noviciatos, tiene otras. ¿Sí? ¿Como tenéis nombre para los...? No, nombre no, pero sí por un proceso. Vamos. ¿Tenéis Sí. otro proceso? Bueno, porque es importante la cuestión de los compromisos. Realmente, una de las cosas que discernimos, tuvimos un debate bastante largo de si queríamos tener compromisos o no. Pero después, tanto ayudados por otras comunidades, consultamos esto y nos ayudaron a entender que los compromisos no eran para nada una limitante, sino era garantizar la fidelidad al carisma y el cuidado entre nosotros. Porque los compromisos son de fraternidad, oración y misión, ¿no? Entonces, yo me comprometo a cuidar a mis hermanos y velar por ellos. Qué bien, ¿no?, que hay alguien que se cuide por mí. Que si tengo una necesidad laboral, voy a estar yo para ayudar. O sea, yo tengo un compromiso con mis hermanos, o tengo una alianza con ellos de cuidarlos en todos los aspectos. Mi primera oración por la mañana es despertarme y decir: Señor, te pido por mis hermanos de comunidad. La primera oración que hago, la primera, digo, llévalos a donde los tengas que llevar, muéstrales el camino que le tengas que mostrar y dale los dones y carismas que ellos necesitan para la extensión de tu reino. Es mi primera oración, porque es parte de los compromisos orar por los hermanos unos por otros todos los días. Nos comprometemos a fidelidad a la iglesia, nos comprometemos a ser fieles al obispo y somos, nuestros compromisos están no encerrarnos en nosotros mismos y dar un servicio a la iglesia diocesana. Todos los miembros tienen el compromiso de servir en sus parroquias o en algún servicio en la iglesia diocesana. Todos. Y es algo que también lo vemos somos un carisma particular, pero que es para la iglesia local y universal. Y la otra cosa, garantizar que en la misión voy a estar acompañado por mis hermanos y que voy a contar con ellos y que lo van a dar todo. Y cuando salimos de misiones, que es un gozo verlos tan entregados por lo mismo. Entonces, una de las cosas que nos dieron los compromisos fue para determinar quién es miembro de la comunidad y determinar el nivel de entrega que hay y de cuidado entre nosotros. Es una garantía tanto para la generosidad que se nos hablaba esta mañana, ¿no?, de diezmar a la iglesia, diezmamos nuestro tiempo para podernos entregar, ¿no?, plenamente a la misión, ¿no? Entonces los compromisos no son esclavizantes, nos liberan y nos quitan muchísima carga, es una libertad muy grande la que tenemos. Entonces, cuando hablamos de comunidad puede ser tanto un poco más informal como más formal, y es un poquito otro nivel, ¿no? Pero es más allá de ser solamente un equipo de trabajo para hacer misiones o actividades, a realmente tener que sí hacemos misiones y actividades, pero lo principal para nosotros es cuidarnos primero entre nosotros, por el compromiso que hay. Benicrator, ¿queréis decir algo de los compromisos? Pues nosotros también, igual que la comunidad Bernabé, el proceso de decidir y discernir cómo estábamos llamados a vivir este tema fue largo y costoso, ¿no? Yo, escuchándole, pensaba en cuánto nos hemos desgastado nosotros con cada decisión de este tipo que había que tomar. Lo digo por si hay personas aquí que estáis en ese proceso también, ¿no? De sentiros llamados a formar parte de algo así o a crear algo así, y realmente todo eso consume muchas energías, pero son las energías que consumimos en las relaciones con los demás, o sea, en el proceso de
decidir, ¿no? de dialogar, de llegar a discernimientos, de abrirnos al espíritu, ¿no? Y a veces de tomar decisiones que, como dice Roberto, pues son decisiones de dar pasos hacia adelante, pasos que nos dan libertad, pero que también implican asumir riesgos, implican tomarse en serio cosas y las personas sabemos que eso implica pérdidas también. Implica que muy probablemente haya gente que no continúe, haya gente que no esté de acuerdo, ¿no? Si hay que decidir determinadas cosas, pues por eso una comunidad no puede ser democrática, ¿no? Porque no podemos estar constantemente decidiendo, aunque hay muchas cosas que las decidimos hablándolas, ¿no? Pero una comunidad está llamada a estar abierta al espíritu y confiamos en que el espíritu habla a través de la comunidad, no habla a través de un sistema democrático en el cual hacemos una votación para decidir todo, porque el espíritu ahí se queda un poco limitado, ¿no? por a veces los criterios humanos. Entonces, a nosotros el proceso de decidir cómo vivir este tema de los compromisos nos costó tiempo, pero ha sido un paso muy importante para concretar cuál es la vida de la comunidad. A nosotros los compromisos para lo que nos sirven es para decir, si tú das el paso a formar parte de esta comunidad, a ser de Beni Creator, estás eligiendo vivir esta vida con estas características. No es comprometerte a asistir a unas actividades o a hacer determinadas cosas, es vivir de una manera concreta, que en realidad todos los cristianos estamos llamados a vivir de una manera concreta, ¿no? Pero en cada carisma eso se puede concretar de un modo o de otro, ¿no? Igual que pues estoy segura de que si pusiéramos aquí exactamente los compromisos, los de las tres comunidades serían muy parecidas, ¿no? Por si no lo habéis percibido, tenemos bastante relación las tres comunidades, entonces lo sabemos bastante de primera mano que es así. Javier es mi padre, él ha sido el mentor de la comunidad Bernabé, Rosa es mi madrina, o sea, todos tenemos una gran relación. Todo se queda en casa. Eso también tiene su historia, ¿no? Porque realmente las comunidades, incluso siendo comunidades, no están llamadas a ser islas, ¿no? Sino a alimentarse mucho unas de otras. Entonces, no me voy por las ramas, simplemente lo que quiero decir es que tener compromisos es elijo este modo de vida, que se concreta. Cuanto más concreto, más me va a ayudar a mí a vivir eso, ¿no? Si lo dejamos en el aire y los compromisos son vivir una vida cristiana, como antes decía Pablo, eso puede ser una cosa para él y otra para mí. Vivir en comunidad puede ser una cosa para él y otra para mí. En cambio, si el compromiso es cuidar mi relación personal con cada hermano de la comunidad, yo sé que me comprometo a cuidar mi relación personal con cada uno, incluso con el que no me cae bien, porque a lo mejor hay un hermano de comunidad que no me cae bien, porque no es mi amigo, ¿no? Como decía antes Roberto, es mi hermano. No tiene que caerte todo el mundo bien en la comunidad. Por desgracia, no funciona así. Hay gente que no elegimos en la comunidad y eso humanamente es una barrera grande, pero en la mentalidad del reino y en la mentalidad del espíritu es la mayor libertad posible, porque podemos elegir amar a gente que no nos sale natural amar, ¿no? Y eso ahí entra lo divino, ¿no? Que no es una relación humana solo, no es una relación en la que yo elijo a mis amigos o a los que me caen bien, sino que realmente podemos ser hermanos de gente a la que nunca elegiríamos si estuviéramos simplemente hablando en una mentalidad del mundo, ¿no? Me gusta, sí. No, solo añadir que lo bello también de los compromisos, bueno, Sandra, mi mujer y yo llevamos muy poco comprometidos con Beni Creator, aunque los conocemos desde el principio. Pero es verdad que es muy bello que los compromisos no solo potencian la visión y la misión o misiones concretas de la visión de la comunidad, sino que todos los miembros de la comunidad, en nuestro caso ocurre muchísimo y supongo que también ocurre en el resto de comunidades, porque ya se ha dicho, tienen diferentes servicios en la diócesis, en sus parroquias, y eso es potenciado por la comunidad, ¿no? Si ya de por sí un matrimonio, cuando crece en comunión y en comunión espiritual, parecen mucho más que dos, cuando un matrimonio, cuando una familia está dentro de una comunidad, la comunidad, o sea, yo en el poco tiempo que llevamos lo he experimentado como la comunidad potencia el que cada miembro de esa comunidad pueda desarrollar mucho más todo su servicio, todas sus misiones en la iglesia, allá donde le llamen, ¿no? Porque las comunidades no estamos llamadas a servir solo en nuestros proyectos, en lo que nosotros creemos, sino que estamos llamados a servir donde Dios nos llama y donde la iglesia necesita. Y estar en comunidad y comprometerse en comunidad potencia el carisma de cada una de las personas, no solo de forma comunitaria. Gracias, muchas gracias. Antes has hablado, Laia, de las limitaciones que ponemos al espíritu y a mí me gustaría que nos hablaseis un poquito de qué dificultades habéis tenido en el principio de la creación de la comunidad, ¿no? Qué cosas duras os han pasado, ¿no? Que podamos aprender de ello. El que quiera. Pues sí, luego yo creo que el resto también podréis compartir cosas. A ver, yo por
por ser concreta e intentar ser breve, ¿no? O sea, las dificultades, esto, si mi madre estuviera aquí, que estaba convocada a estar también, pero no podía, lo diría, así que lo digo yo en su nombre, ¿no? Y claro, pues yo he vivido desde pequeña lo que es que mi familia forme parte de una comunidad, ¿no? Entonces, es algo que he mamado, para mí en muchos sentidos resulta muy natural. Y muchas de las cosas que voy escuchando yo me doy cuenta de que las he experimentado, ¿no? Y la piedra de toque siempre tiene que ver con la fraternidad, ¿no? La oración es difícil, la misión es difícil, pero la fraternidad al final, como decía antes, ¿no? Es lo que siempre nos hace sufrir, lo que más nos hace sufrir y lo que la mayor parte de las veces hace que nos echemos atrás, ¿no? Una lucha con la oración, pues todos vivimos en nuestra vida espiritual luchas con la oración, ¿no? Con la vida sacramental, y nos puede hacer, pues a veces desanimarnos, a veces pues sentir que tiran de nosotros, otras veces tiramos de los hermanos, pero no suele ser motivo de ruptura o motivo de distancia, y la misión pues a veces es motivo de mucha preocupación o de mucho trabajo, pero tampoco suele ser tanto motivo de ruptura, pero la fraternidad sí suele ser ¿no? la piedra donde tropezamos muchas veces. Y para mí esto habla de la centralidad de la fraternidad, ¿no? O sea, no habla justamente de lo que muchas veces nos puede salir, que es, bueno, pues no le demos mucha importancia a esto, no entremos mucho, no entremos demasiado en la corrección fraterna, esto en nuestra comunidad lo hablamos muchas veces, ¿no? Como que hay una tentación continua en la comunidad de vivir las relaciones fraternas con cierta distancia, con una distancia que nos proteja, aunque no lo parezca, o sea, aunque nos veamos un montón, aunque compartamos todo, pero bueno, pienso esto, pero no lo digo, yo creo que este hermano esto no le está viniendo bien, pero no se lo voy a decir porque a lo mejor no le sienta bien, tengo esta sensación o esto aquí atascado con cierto hermano, pero bueno, lo podemos dejar así un tiempo, ¿no? Y esa tentación está constantemente, ¿no? en la vida fraterna. Entonces, en nuestra experiencia, desde las primeras fases hasta esta, o sea, durante toda la vida de la comunidad, por aquí ha venido constantemente pues una batalla, ¿no? Pero que sabemos, también compartiendo con otras comunidades, que no es una batalla nuestra, ¿no? O sea, que no es una batalla que tenga que hacernos decir, pues quizás es que no tenemos que seguir adelante porque esto no funciona, ¿no? Sino que es una confirmación de que Dios quiere hacer algo en la relación entre nosotros, ¿no? Que quiere realmente hacer algo nuevo, y que si le dejamos, él lo va haciendo, ¿no? Quizás de una manera distinta a la que pensamos. Entonces, la mayor dificultad que hemos tenido casi siempre ha tenido que ver con esta tentación de pensar que tenemos que ver todos lo mismo, ir todos al mismo ritmo, ir todos a la vez, tanto para tomar decisiones respecto a cómo consolidar la comunidad, ¿no? Pues si algo no está claro. Por ejemplo, para nosotros un tema que tardamos muchísimo en definir porque no lo teníamos nada claro unos con otros, y a día de hoy todavía sigue costándonos muchas veces cómo vivirlo, es el tema del diezmo, el tema el tema económico en la comunidad, ¿no? Esto nos ha llevado muchos diálogos y a veces mucha dificultad. Y la gran tentación es pensar que hasta que no estemos todos de acuerdo, hasta que no veamos todos lo mismo, no podemos caminar, ¿no? Porque en la comunidad en muchos momentos pues no todos estamos en el mismo punto, no vemos todos lo mismo, y aún así estamos llamados a caminar, ¿no? Nos encontramos constantemente con la diferencia, y la diferencia también lleva a que muchas veces yo espero de mis hermanos que estén en un punto y no están en ese punto, o los hermanos esperan de mí que yo esté en un punto con determinados temas y no lo estoy, ¿no? Y ahí hay que aprender a caminar. Entonces, la dificultad ha habido muchas, pero siempre han venido por ahí, ¿no? Por no acoger con absoluta radicalidad la diferencia de mis hermanos conmigo y en su caso la mía con ellos, ¿no? Relaciones sociales y el pecado de cada uno, ¿no? Podemos resumir. Muy bien. Pero seguro que el resto pueden aportar ¿alguien mucho más quiere más, aportar las dificultades y los primeros momentos? Bueno, efectivamente la fraternidad es una de las grandísimas batallas, claro, porque si no seríamos un grupo de amigos, lo que decía Olaya, ¿no? En nuestro caso también, dificultad ha habido, bueno, que no es dificultad, ¿no? Pero el hecho de que estemos lejos geográficamente, ¿no? Implica un compromiso y un dinamismo mayor, porque, claro, una vez al mes alguien tiene que viajar y salir de su casa, de su ciudad, para vernos, ¿no? Pero este compromiso ha sido muy bendecido. Gracias a la comunidad podemos hacer lo que hacemos todos, cada uno en nuestro lugar, ¿no? Como decía Pablo, ¿no? Decíais los dos, ¿verdad? Porque después servimos a la iglesia, o sea, nosotros servimos a la iglesia cada uno en su zona, pero partimos de que pertenecemos a un tronco, a un cuerpo al que Dios nos ha llamado a pertenecer,
un cuerpo unido y es la comunidad Cana en nuestro caso, ¿no? Y gracias a ellos pues podemos hacer lo que hacemos. También quería decir que en cuanto a la fraternidad, que es muy bonito, ¿no? Dios nos regala su mirada porque nos hace responsables a cada uno del hermano. Mis hermanos son responsables de mi santidad y yo descanso en ellos. Y espero que si algo no va bien, si algo no estoy haciendo bien, ellos me lo digan y lo hacen. Y eso no lo hace cualquier amigo, eso se hace en comunidad. Y viceversa, ¿no? Yo no puedo tener muchos respetos humanos cuando estoy viendo a mi hermano que, bueno, pues que no está yendo por donde se debe ir, ¿no? Por donde me parece, ¿no? Y de parte de Dios. Y esa responsabilidad que tenemos unos con otros, ese compromiso, eso es muy comunitario. Mi santidad depende de ellos y la de ellos depende de mí. Gracias, Roberto. ¿Quieres compartir algo de la dificultad? En los puntos iniciales de la comunidad, una de las características que tiene nuestra comunidad, de los miembros que fundamos la comunidad, es que todos veníamos de un gran recorrido dentro de la fe. O sea, nadie era neoconverso. Todos llevamos ya un alto grado de experiencia y en muchas áreas y no nacimos nativamente como carismáticos, no veníamos todos de la misma realidad. De hecho, Pablo, que lo habéis visto aquí, sigue siendo parte del camino neocatecumenal. Entonces, carismático, Kiko, imaginaros la mezcla, ¿no? Pero ninguno de nosotros viene de ninguna experiencia. Entonces, ¿qué pasaba eso? ¿Qué criterio es el que pesa más? ¿Qué estilo va a tener la comunidad? ¿No? Y eso fue el primer momento, lo que la crisis comentaban ayer Amalia y Pablo fue eso, ¿no? O sea, ¿cuál es el criterio que pesa? ¿No? ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? ¿Cuál es la voz que pesa más? ¿No? Eso fue lo primero. Y eso nos llevó a esta crisis la primera crisis que vivimos. Porque había una visión fundacional de la comunidad y una de las cosas que pasa en todas las comunidades es que la visión es puesta a prueba. Hay un punto en que todas las comunidades en sus inicios, la visión es probada. O sea, de esto que estamos haciendo realmente lo que Dios quiere que hagamos y las dudas que puedan surgir en los inicios van a estar allí. Pero una de las cosas que pasó fue que realmente en un punto en que los hermanos empezaron a externalizar toda la inconformidad del ritmo que llevaba la comunidad y fue bastante, no unánimo, pero sí había inconformidad. Y entonces ahí tuvo que haber un proceso de purificación, un tiempo bastante largo de espera. Entonces tuvimos un tiempo bastante no de oscuridad, sino de incertidumbre de saber tiramos o no tiramos, ¿no? El Señor, gracias a Dios que se manifestó y nos ayudó y también con la ayuda nosotros decimos que Javier es el Bernabé de Bernabé porque fue quien nos animó y con Monse vinieron a rescatarnos, a ayudarnos en todo el proceso a entender. Y al final viendo la intervención divina que certificaba el carisma de la comunidad. Luego la otra cosa fue que una de las cosas que decía Olaya es muy cierta, la comunidad define tu estilo de vida, define tu agenda. O sea, una de las primeras consecuencias que tiene la vida comunitaria es que tiene una implicación directa con tu agenda. Entonces el nivel de compromiso es de que lo que aparece en la agenda de la comunidad es prioritario. Y para llegar a ese punto fue el punto muy, muy duro de decir que, porque claro, la comunidad era una opción, no era la prioridad. Pasar de eso, también lo vivimos dentro de la etapa de la crisis, ¿no? Entonces tuvimos que tener un retiro, hablarnos, perdonarnos y hubo como una cierta tolerancia natal en la cual tampoco había un liderazgo definido, sino era todo votación democrática y asamblearia. Y gracias a la experiencia, ¿no? Nosotros siempre vamos a hablar de que los procesos tienen que ser mentorizados, tiene que haber alguien que sea el catalizador de eso. Entonces, a nosotros, la comunidad de Cana, intervinieron para ayudarnos en este proceso a desbloquearlo, con su acompañamiento y ayudarnos a escucharnos y tal. Entonces, tuvo que venir alguien externo para poder salir de esa crisis, ¿vale? Pero sí es cierto que pasar de ese punto de que la comunidad fuera una opción a la prioridad, tuvo que ver una incidencia directa de los compromisos. Los compromisos estabilizaron eso. O sea, entonces ya la comunidad no era una opción, sino era la prioridad en el sentido pastoral, estrictamente, ¿vale?
Entonces, eso fue de las cosas que pasamos. Y luego las otras cosas que son normales, o sea, no todo el mundo va al mismo ritmo. No todo el mundo entiende las cosas al mismo tiempo que tú. Pues tiene que haber ejercicios de verificación de si están entendiendo. También hemos tenido crisis, bueno, también hemos vivido procesos de adhesión que no han salido bien. Entonces, han habido de todo un poco. Y para nosotros, me refiero que una de las cosas que nos ha ayudado muchísimo, y me escucharéis hablar mucho de esto, que los procesos tienen que ser mentorizados, acompañados. Y mañana hablaré un poco sobre esto, muy mínimamente. Me gustaría hacer referencia a dos cosas que has dicho. Una va a ir para Javier, de esto lo que estás hablando, es si nos puedes contar esto, cómo una comunidad puede acompañar a otra comunidad y cómo de importante, eso que está diciendo Roberto, cómo lo vivís vosotros en Cana, cómo podéis acompañar a otras comunidades y por qué crees que se debe dar ese acompañamiento. Hay una cosa que a lo mejor hemos obviado, sobre todo pensando en todos los que estáis del lado de allá. Bueno, allí está el moderador de mi comunidad, o sea, mi autoridad. Y no está para vigilarme, sino para apoyarme aquí. José. Y hemos obviado que una comunidad se basa en una llamada, como todo en la vida cristiana. Yo no sé si todos los que estáis aquí habéis experimentado la llamada de Jesús. Yo he conocido incluso sacerdotes y religiosas que no tienen una experiencia concreta de haber sido llamados por Jesús. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que voy a explicar ahora? Pues porque si tú no tienes una llamada, es imposible que puedas entrar en un camino de obediencia, de ser acompañado, o sea, que estés dispuesto a morir a ti mismo. O sea, parafraseando el planteamiento, dice, ¿cómo ponerse a hacer una comunidad y no morir en el intento? ¿Quién es nuestro maestro? ¿Murió en el intento? Qué pasión, ¿eh? ¿Murió en el intento? Claro que sí. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Morir en el intento. Yo primero con mi mujer y con mis hijos, y segundo en comunidad de Cana. Desde ahí sí que puedes acompañar. Puedes acompañar no solo una comunidad, sino que tenemos que acompañar a todo aquel que se encuentre con Jesús, incluso aunque no sea una comunidad. ¿Por qué se puede una comunidad acompañar a otra? Porque los procesos interiores, Comunidad Bernabé y Comunidad de Cana, tienen unos carismas muy dispares, ¿vale? Pero el proceso interior de la comunidad es muy parecido. Y Wellgate seguro que también, aunque, o sea, y Fe y Vida también, o sea, son comunidades totalmente diferentes, pero el proceso interior es muy parecido. Entonces, si es necesario, esto que dice Roberto es clave. ¿Qué dificultad hay? La dificultad en la vida cristiana siempre es la misma. Tiene 3 letras, E, G, O. Esa es la dificultad. No hay ninguna otra. Entonces, cuando nos cansamos, lo dejamos. Los padres de Olaya llevan viviendo en comunidad desde el siglo pasado, como algunos matrimonios que estáis aquí. Pues una comunidad es igual que un matrimonio. Lo que pasa que es el nivel siguiente, ¿no? Por lo tanto, un matrimonio tiene que ser acompañado. Entonces, una comunidad tiene que ser acompañada. No acompañada formalmente por el obispo, que suena muy bonito, o por un conciliario, que suena también muy bonito, sino por alguien, un matrimonio por otro matrimonio. Perdona, que a lo mejor me he salido del tema. Perfecto. Antes hemos hablado de que no era algo democrático, decía Olaya, y queríamos saber un poco cómo ha sido el proceso de liderazgo, ¿no? No ha sido al final una persona que era la que ha empezado, sino que ha ido surgiendo en el camino. ¿Cómo ha sido vuestro proceso de liderazgo? Y el que quiera compartir. Bueno, a nosotros nos costó varios años tomar la decisión de que era importante que en la comunidad hubiese un responsable, porque, bueno, pues por todas estas cosas que estamos hablando, ¿no? Al final, pues implicaba formalizar. Para nosotros hubo un año clave, ¿no? Hilándolo también con esto que estaban comentando, hubo un año donde pedimos ayuda a una persona externa. Pedimos que nos ayudase a trabajar durante un año en la visión de la comunidad y en el discernimiento de si realmente Dios nos llamaba a formar una comunidad o no. Porque nosotros íbamos caminando y, bueno,
con las dificultades y las bendiciones propias de caminar juntos, ¿no? Pero constantemente estaba sobre la mesa la duda de, ¿pero entonces somos una comunidad o somos otra cosa, ¿no? Quizás seamos un grupo de crecimiento, quizás somos amigos que nos juntamos a rezar, y esa barrera no nos dejaba terminar de asumir el compromiso de decir, pues sí, nosotros tenemos esta alianza, ¿no? La comunidad implica una alianza que va más allá de que somos un grupo que nos juntamos a hacer cosas, ¿va? Que elijo esta vida, me adhiero a esta vida, a este carisma, ¿no? Entonces, durante un año estuvimos haciendo este trabajo. Yo creo que fue o el tercero o el cuarto curso que caminamos juntos. Entonces, una persona desde fuera pues, nos fue ayudando a hacer este discernimiento, a poner palabras a todo, a cosas que ya estaban de algún modo ahí, pero que no nos habíamos parado a definir, ¿no? Pues cuál es la visión de nuestra comunidad, cuál es la llamada de nuestra comunidad y qué compromisos querríamos asumir, ¿no? para vivir esta vida, que nos ayudaría. Y también ahí definimos que era necesario que hubiera un responsable en la comunidad, que hubiera un liderazgo claro, ¿no? Con un equipo, también definimos cómo se elegiría este equipo, entonces pues funcionamos así con un responsable que se elige cada 3 años, llevamos 3 años funcionando así. Este responsable tiene un equipo, en este caso otras 2 personas por el número de miembros que ahora tenemos en la comunidad, pero podría ser de otro modo. Así, ese sería el resumen. En Bernabé o en Caná, ¿cómo funciona el liderazgo? También pasamos de un modelo asambleario en el cual votábamos todo. Era bastante ineficiente. ¿Cómo funcionaba eso de la democracia? Cuéntanos un poquito. Nada, pues está esta idea de hacer este evento y entonces ahí empezaban las opiniones de todo y tal y eso dificultaba mucho el desarrollo. Entonces, también parte de lo que nos ayudó a entender es que la gracia necesita orden. O sea, me refiero necesita tener cierta estructura, o sea, cierto organigrama visual y también de cara también a todo lo que es la formalidad ante la diócesis, también se requería parte de los puntos también para definir un carisma, fundadores o iniciadores y cuál es la estructura de gobierno que hay. La gracia es importante, tiene que tener una parte de orden. Entonces, tuvimos varias sesiones para poder definir cuál iba a ser la función del equipo de gobierno, cuál iba a ser el papel del responsable, incluso qué nombre le íbamos a poner, responsable, moderador, coordinador, presidente. O sea, buscamos toda la nomenclatura y solo en encontrar las palabras correctas nos dedicamos como 2 o 3 sesiones. Pero al final, lo importante era tener, a mí ya me daba igual que haya la estructura que haya, pero que hubiera estructura, ¿no? Entonces eso permitió, hubo una votación en la cual salió un ecónomo, una secretaria y un coordinador. Y con unos objetivos concretos de que el equipo de gobierno iba a estar hasta que tuviéramos el reconocimiento ya oficial dentro de la iglesia y tal, que es en lo que estamos ahora en este momento, ya en ese punto del proceso, que también ha sido largo por cambios internos dentro de la diócesis, pero que estamos en ese punto ya muy avanzados, acariciando ya casi llegando. Pero este fue el proceso, o sea, pasar de lo asambleario a eso tal. Y entonces Dios empezó a bendecir el orden. No, o sea, me refiero, empezamos a hacer todo más regulares, todo más organizado, todo empezó a fluir. O sea, el fluir que hubo a partir de entonces y la facilidad de todo fue increíble. Para emprender, hacer cosas, tal, fue bastante bueno. ¿Y cómo elegíais quién era el coordinador, el secretario? Hicimos votación, oramos delante del Santísimo toda una tarde y entonces hubo una caja y votamos una urna y sale, sí, se votó. Fumata blanca o salía. Sí. Casi, sí. Javier, ¿cómo fue vuestro caso? José se está riendo. Ya lo sé. Es que es con toda la intención. A ver, ha sonado un poco raro eso de no democrático y además hoy cuando eso ya, ¿verdad?, ya nos traslada al debate político. Las comunidades, las 3 y todas, son súper democráticas. O sea, súper democráticas en el sentido de que todo el mundo tiene voz y voto, incluso los no comprometidos, para casi todo. Y todo, o sea, son, para que entendáis, lo que ahora se llama proceso sinodal, es lo que nosotros hemos vivido hace 25 años y hasta ahora. Todo se realiza en un proceso sinodal. Pero eso no es la democracia, eso es la escucha comunitaria del Espíritu. Entonces, después de mociones del espíritu de unos y otros, al final se hace una votación. Pero no se hace una votación en el sentido de eso, de votar en plan, simplemente votar, ¿no? Entonces,
En nuestra comunidad, por ejemplo, nosotros llevamos desde principios de siglo con estatutos de la diócesis, como comunidad, asociación privada de fieles, diócesis de Santiago de Compostela. Entonces tenemos unos estatutos que explican todo. Hay un moderador o moderadora general, que llamamos, y un consejo asesor. Los dos se eligen de manera democrática. Después de un proceso de cada 10 años hacemos lo que llamamos un capítulo general, que es revisar los estatutos, revisar la visión, donde todo el mundo puede participar. ¿Y cambia el moderador también? Cambia el moderador. Por ejemplo, en nuestra comunidad hubo 2 familias fundadoras, la familia de Monsi y Javier y la familia de José y Paqui. Las 2 seguimos en la comunidad, pero Monse fue moderadora, Javier fue moderador, y los moderadores siguientes no son ni Monse, ni Javier, ni José, ni Paqui. O sea, ya hemos pasado la fase de que el moderador ahora es José, el marido de Rosa, que está allí, es el que se ríe con lo del micro, y entonces cada moderador puede estar 3 años, y hay una posibilidad de ser reelegido otros 3 años. O sea, como suele ser en la vida común, o sea, no es nada extraño. Esto es importante. Quería dar una visión un poquito espiritual de esto. Tú cuando votas un moderador o moderadora, votas un estilo de comunidad también. Entonces nuestra comunidad tuvo un moderador de un tipo, otro de otro, porque creíamos que el Señor quería, modelar la comunidad a través de diferentes dones y carismas de las personas. Seguro que tú, como moderador, tienes un estilo y tu mujer tiene otro. Entonces, que tú estés 30 años es una pobreza para la comunidad. ¿Entiendes? O sea, estoy un poco como concretando. Entonces, esto se realiza democráticamente, pero se realiza también como un proceso interior espiritual. Cuando la comunidad llega a estos momentos en el cual forma un equipo, hay un liderazgo, hay unos compromisos, y antes no sé si ha sido Roberto que lo ha dicho, ¿no? La comunidad no es para todos. En estos procesos, ¿es normal perder a la gente? ¿Qué experiencia tenéis vosotros en esos procesos? Hay momentos en el cual, yo también lo digo por experiencia propia, hay veces que tomas decisiones que sabes que crees que vas por ahí, que es el Espíritu Santo, pero sabes que hay personas que se van a quedar en el camino con esa decisión. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros eso? ¿Cómo lo sentís? ¿Es así? Toma. Sí, ok. Sí, efectivamente. Sí, vuelvo al tema de lo que ha dicho Javier. La comunidad es una llamada. O sea, en algún momento hay gente que nos preguntaba, pero vosotros, si a mí me apetece trabajar con los pobres, irme a África, la comunidad va a estar en eso. Nuestra comunidad no está llamada a eso en concreto, ¿no? A lo mejor ahí tienes congregaciones más específicas como los combonianos, las hermanas de la caridad, porque realmente tu llamada es eso. Entonces nosotros en el proceso de adhesión lo que tratamos de hacer es alinear tu visión personal con la visión de la comunidad. Realmente lo que tú ves, piensas que Dios es para ti, la comunidad puede ayudarte en tu proceso de visión, porque Dios a cada uno le da una visión personal. Todos tenemos una visión que se mueve alrededor de lo que te apasiona, de lo que te quiere, de lo que Dios ha ido sembrando en ti. Entonces, cuando decimos que en específico la comunidad de Cana tiene una llamada específica para las familias, si alguien se siente llamado a trabajar con las familias, pues es el sitio ideal para trabajar con las familias. Nosotros trabajamos en la transformación de la iglesia y en la parte de despertar y acompañar el proceso. Si hay alguien ahí, pues igual este puede ser tu sitio, pero tenemos que primero descubrir si tu visión, tu trayecto y tal, porque también una de las cosas que nos ha pasado es que pudiera haber gente que tiene una expectativa de que la comunidad el carisma de la comunidad se va a moldar a lo que yo quiero. Y la comunidad en este momento ya, después de 8 años, ya tenemos un proceso más definido y claro de lo que es la comunidad, lo que hace, cómo sirve a sus miembros y tal. Entonces, el primer punto del proceso es primero que nos conozcan y después un proceso que llamamos aspirantado en el que vamos compartiendo la parte de lo que es la comunidad, qué es lo que hace en nuestro ser y en nuestro quehacer. Y entonces ahí es donde damos el tiempo de discernimiento. O sea, no, la gente no entra, quiero ser de Bernabé y estoy. No, vamos primero a conocerte. Ahora estamos pasando el proceso de que la gente que primero empezamos con nuestras redes de contacto, se conocíamos, y ahora la gente que quiere entrar no la conoce, o sea, nos ha conocido en otras cosas.
en otras áreas, es gente majísima y buenísima, pero ya no es gente que controlemos, pero ya es porque el carisma les atrae. Entonces ahora estamos viviendo ese proceso de salir de que las caras ya no son tan familiares y todo eso. Entonces el proceso será de que conozcan primero nuestro carisma y que descubran. Lo primero que hacemos es una alineación de visión. Lo que tú ves de tu fe, de tu vida, tal, está alineado con lo nuestro, porque entonces sí que tienes un hueco dentro de la comunidad y eres lo que se espera. Entonces, bueno, es un poco eso, ¿no? Me refiero a que lo que hemos dicho, ¿no? Esta llamada concreta es específica. Entonces, quien tenga la llamada, pues un día cuando empezamos a debatir en esta parte de adhesión, hubo gente que preguntaba, entonces cualquier persona puede ser de la comunidad. Bueno, si están dispuestos a asumir los compromisos, su visión está personal, está alineada, sus procesos vitales están alineados con los nuestros, pues sí, o sea, aunque no los conozcamos de mucho, tengamos pocas referencias, pues si el Señor los manda, pues será así, ¿no? Meni Creator, ¿cómo vivís esto, estos procesos? Pensaba, escuchando a Roberto, ¿no?, que nosotros sí que hemos vivido pérdidas, también hemos vivido incorporaciones, ¿no? Y, o sea, yo sí que estoy de acuerdo que esto, sobre todo, constituye una purificación de la llamada muy grande, ¿no? Porque para nosotros, particularmente, nosotros empezamos la comunidad siendo un grupo de amigos, pero éramos un grupo de amigos, nos sentíamos llamados a caminar en comunidad, pero es que además teníamos mucha relación previa, ¿no? Entonces, ahí hay un riesgo grande, que es, yo me siento llamado a la comunidad con estos. Y en la comunidad constantemente hay que preguntarse, ¿realmente tú me estás llamando aquí, Señor? ¿O es que estoy buscando otra cosa, ¿no? Pero eso se purifica con la realidad, ¿no? O sea, yo me había preguntado muchas veces, yo estaría dispuesta a seguir en la comunidad aunque no estuvieran Pepito y Menganito, pero llega el momento en el que eso se hace una realidad. Y entonces Dios te pone ante la pregunta, ¿no? Oye, ¿tú te sientes llamado? Aunque ya no estén aquellos que tú querías que estuvieran. Y no solo eso, ¿no? Porque esto pasa con las pérdidas, pero también pasa con el éxito, porque hay éxito, hay épocas de éxito pastoral, ¿no? Y me permito llamarlo así porque humanamente lo vivimos así. Hay épocas donde comunitariamente vivimos que, bueno, pues que haces una convocatoria y la gente acude, que la gente se siente atraída por la comunidad, y hay épocas de mucha sequía pastoral, ¿no? Hay épocas donde, como decía antes Roberto, pues también se purifica la misión y uno tiene que plantearse, pero ¿realmente Dios nos llamaría a esto? Porque parece que no hay respuesta, ¿no? Y ahí, ¿no?, en unas situaciones y en otras se va purificando la llamada, porque Dios te pone ante la pregunta, ¿tú realmente quieres esto? ¿Te sientes llamado a esto? Aunque ya no estén los que estaban, aunque estén otros que a lo mejor tú no hubieras elegido, aunque ahora las circunstancias hayan cambiado, aunque haya una pandemia, ¿no? Nosotros, por contar un ejemplo muy concreto, ¿no?, de este éxito del que os hablaba antes, que sabemos que no es éxito, ¿no?, pero repito, es muchas veces como lo vivimos, ¿no?, como una confirmación, porque hay respuesta, ¿no? Nosotros empezamos nuestra comunidad juntándonos a orar en casa. Nuestra llamada es una llamada muy doméstica en cuanto a que nosotros nos sentimos llamados a poder ofrecer un espacio que fuese un espacio de acogida, un espacio familiar para otros, donde nosotros orábamos, pero también donde otros pudieran venir a orar, ¿no? Nuestra comunidad empezó en 2017. Cuando empezamos al segundo año de la comunidad, cuando vimos que esto era un gran don para nosotros y empezamos a abrir esta oración en casa, empezamos a invitar, pues como hoy hemos hablado en muchos momentos del día, ¿no? Pues a invitar de una manera totalmente natural, ¿no? Hacer evangelización natural, de la que te sale fácil. Oye, pues hacemos esto en casa, si quieres venir, vente. Y se empezó a llenar, esa oración se empezó a llenar. Era una oración en el salón de una casa, un salón normal, y a veces éramos 40 personas. No sabíamos ya cómo colocar los muebles para caber 40 personas. Y entonces llegó la pandemia. Y entonces no pudimos seguir haciendo oraciones en casa, ¿no? Y eso fue una purificación para nosotros. Una purificación en la que todavía estamos intentando leer los signos de Dios, porque esa misión que en un principio pensábamos que era nuestra misión principal, a día de hoy todavía no la hemos recuperado como tal, porque al volver de la pandemia, a pesar de intentar hacer lo mismo ya no generaba lo mismo fuera. Y entonces en nosotros hay una pregunta de, ¿pero entonces será que era esto o no era esto? Y la llamada de Dios es fiel. Lo que pasa es que nosotros a veces tenemos que leer los signos, ¿no? Y a veces eso se va concretando de diferentes maneras. Y esto pasa también con las personas. La llamada de Dios, en nuestro caso a Beni Creator, es fiel. A veces hay personas que ven que se sienten llamadas, personas que no. A veces personas con las que te hubieras visto toda la vida viviendo en comunidad dejan la comunidad, y otras que pensabas que no iban a durar ni un año perseveran y siguen en la comunidad y están llamados a ser tus hermanos, como aquellos que han pasado y pensabas que iban a estar toda la vida y luego ya no lo están, ¿no? Esa es un poco nuestra experiencia. Diciendo todo esto,
nosotros también hemos vivido esa experiencia, ¿no? Momentos de mucho éxito pastoral, mucha gente venía y a veces también sentíamos, abríamos las puertas y luego no venía nadie, ¿no? Proponíamos comunidad y a veces la gente entusiasmada, pero a la hora de verdad la gente no había compromiso. Y a veces nos preguntábamos, y queríamos preguntarlo también a vosotros, ¿la gente quiere comunidad realmente? Eso es para Pablo, ¿no? Parece ser. Lo hice para que hable, pero a ver, yo creo que la inmensa mayoría de la gente nos acercamos de primeras a la comunidad con conceptos erróneos. Mucha gente se acerca a la comunidad esperando que la comunidad le dé un montón de cosas, le aporte, le cubra sus necesidades, le lama las heridas. Otros se acercan a la comunidad intentando usarla como trampolín para hacer lo que quieren hacer. Entonces quiero hacer lo que quiero hacer, tengo mis criterios, tengo mis ideas y busco un lugar que pueda usar como trampolín, incluso, ya a ver si nos ponemos en el peor de los escenarios, usar a las personas que tenga que usar como trampolín, ¿no? Desgraciadamente muchísima gente, o por lo menos yo no me he movido a nivel internacional, pero aquí en España desgraciadamente pues ocurre mucho que la gente se acerca a las realidades comunitarias de una forma muy inmadura, ¿no? Buscando eso, amiguismos, buscando alguien que cubra mis necesidades de formación, que cubra mi necesidad de personas, porque me siento solo, me siento sola, alguien que cubra mi necesidad de hacer cosas, pero de hacer cosas no porque haya escuchado una llamada, sino porque bueno, igual que decimos que a los jóvenes de hoy en día a algunos les cuesta conectar con la salida y el servicio, los que somos de generaciones un poco más antiguas, pues los nacidos en los 70, 60, 70, 80, pues a veces cubrimos las carencias haciendo, ¿no? Hoy en día al joven le sonaría raro, pero anteriormente ocurría más, ¿no? Entonces, esas búsquedas un poco desordenadas de la comunidad, pues tienen sus consecuencias y también hace que más gente en cada punto de inflexión salga de la comunidad, pero también es porque a lo mejor desde el principio llegaron con una búsqueda errónea a la comunidad, ¿no? Entonces, hay un elemento muy importante que se ha ido diciendo, ¿no? Y para mí es como, ¿no? Como la atmósfera que cubre un poco muchas de las cosas que se han dicho, y es esta escucha al Espíritu Santo, ¿no? La escucha del Espíritu, ¿no? El sano discernimiento de toda la historia de la Iglesia. Y es complejo, porque todos creemos que realmente buscamos la voluntad de Dios y nos cuesta mucho tener la humildad, la humillación de aceptar que en nosotros se entremezcla criterios humanos, criterios del mundo, criterios que no tienen nada que ver con los criterios del reino de Dios y con un sano discernimiento que la Iglesia nos invita a hacer. Entonces, esto en el día a día lo podemos vivir más de tapadillo, pero en una comunidad esto se destapa. Antes o después, pero quien vive muy en los criterios del mundo, quien vive muy empeñado en que sus criterios... Y vivimos en una sociedad muy polarizada, ¿no? Esto no tiene que ver con esta mesa, pero yo, gracias a Dios, tengo la suerte de haber podido elegir y mantener el no tener redes sociales. Yo no tengo redes sociales, solo tengo WhatsApp. Hay algunos más frikis que yo en esta mesa, pero yo solo tengo WhatsApp, pero estoy rodeado de gente con redes sociales, y esto de que todos al final constantemente vemos, las redes sociales, como bien sabéis, te ofrecen lo que a ti te gusta. Si a ti te gusta algo, te ofrecen mucho de lo que a ti te gusta, de lo que son tus criterios y tus pensamientos, porque es la forma de engancharte el mayor número de tiempo posible, porque ellos ganan dinero por la publicidad y cuanto más tiempo estés, más ganan dinero con la publicidad. Entonces, al final todos, seamos conscientes o no, estamos muy polarizados en cada uno de los criterios que tenemos. Y pensamos que todo el mundo en el fondo piensa o tiene que pensar como yo pienso en cada una de las áreas de nuestra vida, y las redes sociales, como digo, han favorecido mucho eso. Entonces, esto en una comunidad se desmonta, pero todos llegamos con esto un poco en la cabeza. Entonces, es duro desmontar que yo he llegado aquí con mis ideas, con mis criterios, y pienso que son los de Dios, pero son los míos. Has hablado antes de las diferencias generacionales y me gustaría hablar sobre qué dificultades hay para hacer comunidad con los millennials y con la generación Z. Contadnos cuál es vuestra experiencia.
No sé si tenéis experiencia. No sé si Cana tiene experiencia o Bernabé. Yo creo que Beni Creator sí que tiene experiencia en esto. A ver, nosotros... Sí, no sé muy bien cómo responder a la pregunta, pero sí, o sea, nosotros lo que vemos es que desde el principio de la comunidad, sin tener claramente un carisma orientado a los jóvenes, porque no está a día de hoy, nosotros no tenemos quizás todo tan definida la visión y el carisma como comunidad de Canaán y como la comunidad Bernabé. A día de hoy tenemos algunas cosas definidas, pero otras por definir. Y, por ejemplo, el tema de la llamada a los jóvenes es una cosa que está un poco en el aire, pero no es algo concretamente que tengamos como carisma propio de la comunidad. Pero sí que es cierto que desde el principio nuestra comunidad ha estado muy orientada a ofrecer espacios para jóvenes, también por las llamadas personales que teníamos muchas personas de la comunidad, ¿no? Entonces, es verdad que nos estamos encontrando, pues, la verdad que resumiendo un poco, pues muchas de las cosas que Javi García nos compartía también esta mañana, ¿no? Vemos en los jóvenes, desde el principio lo hemos visto, en los jóvenes que estaban cerca de la comunidad, en estas generaciones, ¿no? más jóvenes, una necesidad muy, muy grande de pertenencia, muy grande. Por eso también desde el principio nosotros nos sentimos llamados a ofrecer un espacio que fuese una casa, ¿no? Nosotros desde el principio sentimos esta llamada, que no digo que tenga que ser para todo el mundo, ¿no? Pero lo que veíamos es que los jóvenes que estaban cerca de nosotros no necesitaban una actividad, necesitaban una casa a la que poder venir y sentirse parte y sentirse cómodos. Y nuestra experiencia en esos primeros años que os compartía, ¿no? Donde empezamos a invitar a la gente a venir, es que venían muchos jóvenes y que muchos se quedaban allí hablando, que yo había momentos que decía, yo me voy a dormir y que se queden en el salón porque ya es la hora, o sea, ya no tenemos nada más que hacer y aquí están, ¿no? Porque se sentían en casa. Y eso para nosotros fue una experiencia que nos movió mucho, ¿no? Porque nos hizo ver una necesidad a la que como comunidad nos sentíamos llamados a responder. Y no era una necesidad de hacer algo, sino de ofrecerles un espacio. Y un espacio afectivo, ¿no? Un espacio donde ellos se sintieran mirados, queridos, acogidos, esperados, ¿no? Sin hacer nada muy especial. Lo que hacíamos era invitarles, rezar juntos y hacer una cena donde podíamos compartir un rato juntos, ¿no? Y luego, pues como os digo, muchas veces allí nos quedábamos. Eso lo hemos visto por un lado, nos hemos encontrado con un deseo y una necesidad grande de pertenencia, pero como dificultad luego nos hemos encontrado también que a pesar de tener esta necesidad grande, les cuesta y les costaba mucho perseverar, ¿no? Ya desde el principio. Les costaba elegir, aquí me comprometería. También reconozco que a nosotros nos costaba ver cómo ofrecerles un espacio de compromiso concreto, adaptado a lo que quizás pudieran necesitar. Y aquí yo creo que Pablo puede compartir un poco más, porque yo creo que la cuestión es que muchas veces esto ha salido un poco todo el día también, ¿no? Y yo tengo esta sensación con las generaciones más jóvenes. Muchas veces el deseo que tenemos es que los jóvenes se incorporen directamente a lo que nosotros estamos haciendo como si fueran adultos, por así decirlo, ¿no? O sea, como si ya tuvieran la madurez propia de otras personas. Y nos cuesta mucho asumir que atraer jóvenes y que permanezcan requiere un acompañamiento grande, ¿no? O sea, requiere estar en esa posición que Pablo antes decía, que cuesta tanto también en los adultos que llegan a la comunidad, que es estar absolutamente en salida. No es estar, o sea, si entran gente más joven a la comunidad, si entra gente de 18, de 20 años, esto va a implicar que la gente de la comunidad ya no esté en la posición cómoda en la que estamos muchas veces, sino que esté en una posición en la que hay que cuidar y acompañar a otros, ¿no? Para ayudarles en ese proceso de crecimiento. Bueno, yo diría una cosa que, bueno, no sé si van a estar de acuerdo, pero bueno, yo lo digo. Porque estamos hablando de comunidad, pero yo diría, la comunidad de la que el elemento comunitario, todos los elementos comunitarios de los que estamos hablando, como habéis visto, o sea, estamos hablando de algo integral y que abarca una visión, una misión, una fraternidad, unos compromisos. Es un nivel, ¿no? Y hay muchos que están en un proceso de discipulado, un proceso de maduración en la fe, que vienen cada uno de su realidad, que sería un doble salto con tirabuzón pretender que entraran en una comunidad conceptualmente como estamos hablando. Mi mujer y yo, antes de haber estado en Beni Creator y antes de Beni Creator estuvimos en otra comunidad, en Fe y Vida, un corto espacio de tiempo, y antes nosotros vivimos diferentes experiencias que no son comunidad, pero que tienen muchos elementos que ayudan
a que no ocurra esto, el doble salto con tirabuzón, ¿no? Nosotros tuvimos 4 años en lo que nosotros llamábamos un grupo de profundización, se le puede poner el nombre que cada uno quiera, y nos juntábamos quincenalmente, un grupo de 10-12 jóvenes, en este caso nos juntábamos en ese momento en nuestra casa, y nos juntábamos para formarnos, para recibir formación y compartir vida. Hacer un poco, era más bien como una revisión de vida y también compartir vida, ¿no? Y estuvimos 4 años juntándonos. Y el proyecto triunfó porque todos teníamos claro que eso no era una comunidad y que no pretendíamos ser una comunidad. Entonces ahí no había pulsos, no había alguien que quisiera traer su visión o quería llevar, no, entonces ahora mañana vamos a hacer esto, mañana nos vamos a llevar bocadillos al centro de Madrid. No. Desde el principio teníamos claro lo que éramos, teníamos claro que buscábamos una fraternidad, una formación, un apoyo mutuo, y que era lo que necesitábamos en ese momento respecto a la madurez de la mayoría del grupo, y a la mayoría les sirvió en ese momento para crecer en la fe. Y como esto podría contar otras ideas, ¿no? También estuvimos 2 años juntándonos con otros, éramos 4 matrimonios con 16 hijos, el mayor de 9 años, y que teníamos una necesidad muy concreta, y era sobrevivir, cristianamente, dignamente, sobrevivir, y no teníamos, era la pandemia, no teníamos dónde ir, y nos juntábamos y contratábamos a 2 cuidadoras de la parroquia y nos juntábamos para fundamentalmente orar y compartir. No para formarnos, sino para orar o compartir. ¿Es una comunidad? No. ¿Queríamos ser comunidad? No. Y también funcionó porque todos teníamos claro dónde estábamos. Sandra y yo teníamos sueño de comunidad, por eso hemos seguido caminando, pero no todas las personas con las que he compartido estos 2 proyectos, por ejemplo, tenían sueño de pertenecer a una comunidad donde entregar la vida en una misión siguiendo un carisma concreto, y no pasa nada. Justo hablabas ahora de la siguiente pregunta de la que queríamos hablar. Me encanta que habléis de la parte de jóvenes, que yo también me siento muy reflejada en esa parte, pero ahora estamos en otro momento vital. Nosotros tenemos 4 hijos y queríamos saber cómo lleváis a cabo la entrada de los hijos en la comunidad, ¿no? Cómo se puede llevar a cabo la comunidad teniendo hijos, ¿no? y tan pequeños. Bueno, nuestra comunidad es de familias, claro. Entonces, no solo que cómo se lleva, es que se tienen que incorporar, quiero decir, las familias completas, ¿no? Y además es que lo que se pretende es que, pues eso, vivan también esa espiritualidad, ¿no? Pues los padres con los hijos. Bueno, pues se lleva bien, claro. Estamos encantados cuando llegan familias nuevas y con niños, estamos encantados. Bueno, pues hay actividades que son propias solo de los padres, pero se cuida especialmente a los hijos. Se cuida también, no solo que haya una persona con ellos cuidándolos, ¿no? Sino que se les da buen alimento, ¿no? Y bueno, pensamos que para que los hijos crezcan, ¿no? Hay el proverbio este que hace falta a toda la tribu, ¿no? Pues un poco también crecen en esa fe que ven vivir a las otras familias. Es que cómo se lleva, es nuestro carisma, no sé cómo decirte. O sea, lo triste es que no estén. En vuestro caso es verdad que es un carisma muy concreto y lo puedo llegar a entender. En el caso que yo conozco más cercano a Beni Creator, justamente vosotros empezáis ahora, venís de una comunidad joven, por decirlo así, y justamente ahora se incorporan familias con 4 hijos, matrimonios recién casados y con bebés. Sí. ¿Cómo se configura eso? La transición? Sí, yo tengo la doble experiencia. Tengo la experiencia de ser hija en una comunidad y tengo la experiencia de ser ahora responsable de una comunidad con esta transición que dice Pablo, ¿no? Y está siendo una transición importante, yo diría importante, difícil pero muy importante porque es otra purificación más, ¿no? Por un lado, decir que como hija, para mí la experiencia de formar parte de una comunidad desde niña, ¿no? Es que, como bien hemos dicho varias veces, esto configura toda la vida de la familia. O sea, no es una actividad más. Nosotros teníamos muchas actividades, ¿no? Pero la comunidad no era una actividad más para nuestra familia y por tanto tampoco para mí, sino que era algo que estaba totalmente presente e integrado, pues en mi caso personal, más que la familia extensa.
porque constantemente estaba presente la comunidad en casa, ¿no? Físicamente a veces, pero en la cabeza todo el rato, ¿no? Son como mis tíos para mí, los hermanos de comunidad de mis padres, ¿no? Porque son mi familia, son como parte de mi familia. Entonces, para mí esto lo ha configurado para bien, claro. Ahora me encuentro en el otro lado, ¿no? Y el hecho es que, como dice Pablo, nosotros empezamos como una comunidad de jóvenes, la mayoría o todos solteros en ese momento, y en este tiempo la mayoría se han ido casando y teniendo hijos, y como bien han dicho también han llegado otras familias ya con los hijos incorporados, ¿no? Y entonces está siendo un gran reto para nosotros integrar a los hijos en la comunidad, porque yo personalmente como responsable noto la tensión de que lo fácil es crear un espacio aparte para los hijos y ya está, ¿no? O sea, que los hijos estén ocupados y entretenidos y cuidados mientras nosotros hacemos las cosas propias de la comunidad, ¿no? Y sin embargo, tengo claro que la llamada es poder integrar la vida familiar con todo lo que tiene, con toda su riqueza y con toda su complejidad en la vida de la comunidad, ¿no? Y esto es un reto grande, porque la comunidad tiene un peso en la vida de los hijos, de los miembros, ¿no? Y aunque nosotros no seamos una comunidad específicamente de familias, no ese es el carisma, ¿no? Pero sí que estamos llamados, como hemos dicho todo el rato, a que la comunidad tenga un impacto, ¿no? Un impacto en fecundidad y en llevar más allá la vida de cada uno. Y si eso implica la vida familiar, no puede suponer una dicotomía constante, ¿no? En que para ir a la comunidad tengo que ver cómo resolver algo con mis hijos, ¿no? Dejarlos a ellos cuidados, o incluso aunque la comunidad ofrezca un espacio para cuidarles, no. Yo siento que no es suficiente con eso, pero es un tema en trabajo ahora mismo, ¿eh? O sea, no os puedo dar la resolución, solo os puedo decir que esta es mi intuición. La comunidad nació con los dos niños, o sea, me refiero que tenía muy poquito tiempo de ser padres, tanto Cristiana, Ana Isabel y Ana y yo. Y el día del retiro fundacional, del 7 de diciembre de hace 8 años, estaban ellos ahí, bebés. Entonces ellos han crecido en comunidad. De hecho, decimos que somos 15 porque ellos han hecho compromisos también. Los compromisos a su nivel, los Bernabé Kids. Hemos tenido también, se incorporó de repente una familia con 2 niños más. Y para nosotros ha sido muy natural, para ellos es muy natural, o sea, vernos orar. Ellos vienen a los seminarios de vida en el Espíritu, vienen a los foros, ellos se involucran en todo lo que pueden y participan, y cuando no van lo sufren. O sea, la verdad es que damos gracias a Dios porque ellos están creciendo con eso, tienen una pequeña participación en las casas de oración, en la adoración también, todo adaptado a su nivel, y también tratamos de brindarles los espacios para que ellos se puedan nutrir. Por ejemplo, ahora Mali y Pablo se han tenido que ir y el resto de la comunidad no ha venido porque mañana es la comunión de Samuel. Entonces, toda la comunidad está allí. Entonces, para nosotros, cuando empezamos a discernir qué hacemos, digo, pues todos los talleres, y me regreso a Valencia porque es la celebración de la comunidad, de que un miembro de la comunidad recibe un sacramento, ¿no? Pero me pusieron la transforma aquí mañana y entonces me tengo que quedar. Entonces, pero el resto de la comunidad se ha tenido que ir. ¿Por qué? Porque para nosotros es importante celebrar, y es que ellos han crecido con nosotros. O sea, lo viven y son los Bernabé Kids. O sea, es que el Señor nos ha bendecido mucho con eso. Ya que tienes el micro, te lo voy a preguntar también a ti. Luego, ¿cómo relacionáis, que lo has mencionado un poco por encima, pero cómo relacionáis con la iglesia, la diócesis, el obispo, la parroquia más cercana? ¿Cómo articuláis eso? Vale, nosotros, como nuestra vocación es para ayudar a la iglesia, tanto universal como local, siempre nos han visto con muy buenos ojos. Me refiero, porque San Bernabé, una de las características principales de San Bernabé es la generosidad. Y tratamos de ser generosos en tesoro, tiempo, y lo otro es tiempo, tesoro y talentos, ¿no? Hacemos con eso, ¿no? Compartimos, y lo compartimos con la iglesia diocesana bastante, y todos los sitios donde nos invitas lo compartimos, y queremos que también sea una parte de nuestro ser generosos con la iglesia universal. En el encuentro que hubo de comunidades en Caris, en Roma, nos decían, el deseo de Francisco es que las comunidades carismáticas sirvan a la iglesia local y universal. No os olvidéis nunca de la iglesia local. Entonces, en nuestro caso, hemos tenido muy buena acogida. Me invitaron para ser profesor dentro de la facultad de un curso de evangelización misionera. Me han invitado también a dar formación a sacerdotes. Una de las cosas que más hago es dar formación a sacerdotes, incluidos a varios obispos.
Entonces, eso nos ha permitido muchísimo tener bastante... Y el resto de los hermanos también. O sea, tanto Cristian como todos tenemos una parte de misión que ayudamos a la iglesia. Entonces, en esa parte, nuestra reputación, por decirlo de una forma, la percepción que tienen de nosotros es bastante positiva y nos consultan o nos invitan para varias cosas. Porque nuestra definición de comunidad está, somos fieles al magisterio, en obediencia al obispo y al servicio de la iglesia diocesana, ¿no? Entonces eso, cuando nos fuimos a presentar al obispado les encantó, entonces no hemos tenido ningún problema. Entonces también como estamos en nuestras parroquias, cada una de las que están alrededor, todos te damos un servicio, están en el consejo de pastoral, responsable de catequistas o lo que sea, y no nos olvidamos de allí, nos permite tener un contacto con la realidad diocesana, con nuestras parroquias que están en otro punto de proceso. Nuestra parroquia está viviendo un proceso de cambio, pero ahí estamos colaborando también. O sea, y nuestro párroco nuestro párroco actual sabe que estamos en la comunidad, lo que hacemos y tal, y se lo compartimos y no hay ningún problema en nuestro caso específico. Muchas gracias. Hablando de sacerdotes, queríamos saber cuál es el papel de los sacerdotes en vuestra comunidad. ¿6 sacerdotes y no? ¿Y cómo funciona? ¿Es uno más? Nosotros tenemos un sacerdote dentro de la comunidad, que él quiso adherirse tiempo después. Muchos sacerdotes se han acercado a nosotros a pedirnos comunidad. Uno de los trabajos que más hacemos también es escuchar a sacerdotes, conectarlos y ayudarles a emprender estos procesos de conversión pastoral, y notamos mucho la ausencia y la soledad que viven. Y vemos muy necesario que tengan vida comunitaria, que sean hermanos con sus hermanos. Y lo hemos ofrecido a varios, pero algunos lo pillan, otros no, otros dicen sí, ya veremos tal. Pero te digo, en nuestro caso tenemos un sacerdote dentro de la comunidad y estamos abiertos a los que, si Dios quiere, invitar a alguien. ¿Es uno más? Es uno más. No, incluso ha pedido, cuando fuimos al obispado, pidió ser miembro y no asesor. Entonces, nuestra solicitud al obispado es que queremos un asesor, pero él no. O sea, él no puede entrar dentro de la terna de asesores. Él es miembro. Y él ha querido porque parafraseó lo solicitó textual, que es: yo no podía concebir mi ser sacerdote ahora sin la comunidad. O sea, lo he hecho. Él es un sacerdote diocesano normal y viene en nuestras oraciones, es uno más. Nuestra relación con la Iglesia, y después ya hablo de los sacerdotes, nuestra relación con la Iglesia lógicamente es de mucha cercanía. Nosotros tenemos unos estatutos, como decía antes, y tenemos una relación con nuestro obispo, por lo menos anual, una vez al año, tenemos una entrevista con el obispo en la que ponemos todo a su disposición y también nos hace las sugerencias. Y tenemos también un compromiso, cada familia en el sitio donde está, en su parroquia, o en lo que, por ejemplo, ahora una familia de la comunidad que hace un servicio diocesano son los directores del secretariado de familia, porque es una llamada que tenemos, ¿no? Y hemos tenido también diferentes funciones, pero desde luego hay un compromiso cercano a la Iglesia. Nosotros no tenemos ningún sacerdote dentro de la comunidad porque nuestra comunidad es una comunidad de familias. Podría haber un sacerdote que estuviera en una familia y fuera el hijo de la familia, entonces sería la única posibilidad de que pudiera ser miembro. Pero sí hay un asesor espiritual, o sea, un sacerdote que es, llamamos, un elemento externo, que tiene un papel importante, es una autoridad, pero digamos no en lo fundamental de la comunidad y constante, pero sí es un contraste, ¿no? Y también hay, esto que decía Roberto, cada vez más una acogida a sacerdotes, porque vemos que es hoy muy necesaria. Nosotros estamos realmente preocupados por la situación espiritual de los sacerdotes. Creemos que en este momento la parte más débil de la Iglesia son los sacerdotes, pero a un nivel muy elemental, o sea, de enfermedad espiritual, física y mental. Parece que estoy exagerando, pero simplemente estoy describiendo lo que estamos viendo. Entonces, los sacerdotes son preciosos a los ojos de Dios y los cristianos, las comunidades cristianas de cualquier tipo, tienen que ser para nosotros el ojito derecho, como lo son para Jesús y para María. Entonces nosotros cada vez más estamos escuchando, acompañando a sacerdotes que necesitan también una discreción y un cuidado y no sé cómo decir, Nosotros brevemente también tenemos un sacerdote que forma parte de la comunidad y que también es un miembro más, no tiene ningún cargo específico. Y también tenemos muchos sacerdotes cercanos que vienen, pues eso, a casa también a compartir con nosotros. Esa es un poco nuestra situación. Muy bien. Nos quedan 4 minutos.
No sé si el público tiene preguntas. Sí, antes de ir a las preguntas, podéis ir pensándolas. Así muy rápido, vamos a hacer un repaso rápido. Los americanos lo llaman el do and don't do, ¿no? ¿Qué es un consejo? ¿Qué es lo que diríais? Para hacer comunidad hay que hacer esto y para hacer comunidad no hay que hacer esto. Así, muy rápido. Rápido. O 1, 2, 3 cosas que sí, 1, 2, 3 cosas que no. Que se os ocurra. Para ser comunidad hay que ser fiel a la llamada, o sea, hay que ser fiel a la llamada inicial. Hay que ser fiel siempre a la visión de lo que Dios inspira. Y lo que no hay que hacer, la comunidad va más allá de un grupo de amigos y nosotros hemos tenido que superar también la parte de los amiguismos. Porque nos encantaría que mucha gente que conocemos fuera parte de la comunidad. Nos encantaría. Pero están llamados a esta comunidad, entonces eso evita también muchos sufrimientos también, porque al final nosotros decimos que la gente no se adhiere a un grupo de personas, sino se adhiere a una visión, a un sueño de Dios. Es decir, porque yo me puedo morir mañana, mi mujer también, los fundadores se pueden morir, pero si la visión es real, la visión permanecerá independientemente de las personas. Entonces, ser fiel a la visión e ir más allá de los amiguismos. Yo no tengo nada que decir. Yo diría que para hacer comunidad hay que estar dispuesto a someterse. Si eres miembro de una comunidad, tienes que estar dispuesto a someterte sí o sí, aunque es una palabra fuerte, ¿no? Yo soy consciente, pero es así. O sea, si no estamos dispuestos a someternos, es difícil formar parte de una comunidad. Yo soy la responsable de mi comunidad y tengo que estar dispuesta a someterme a mis hermanos también. A mis hermanos que están ahora conmigo en el equipo de liderazgo, a mi obispo, por ejemplo, si mi obispo me convocase mañana y me dijese, hola, ya hay que eliminar la comunidad porque está habiendo algo muy grave, yo me tengo que someter, ¿no? Hay que estar dispuesto a someterse. Y creo que no hay que hacer una comunidad a mi medida. O sea, tengo que estar dispuesto, si entro en una comunidad, a que la comunidad no es algo que yo pueda moldear para que se ajuste a lo que yo necesito, quiero o estoy buscando. Y yo solo diría confianza. O sea, hay que confiar. Y parece fácil, pero hoy en día la gente no confiamos de verdad. La gente se casan y no confían y tienen cuentas separadas y agendas separadas y entonces confiar de verdad en las personas y hacer un órdago. ¿Qué no harías? No vale decir no confiar. ¿Qué no haría? No me empeñaría en mis criterios. Bueno, yo lo que iba a decir era el previo, ¿no? Pregúntale al Señor qué quiere de ti. Escucha al Señor y que el Espíritu Santo te inspire qué quieres de mí, cuál es tu voluntad para mí, si es estar en una comunidad, y Señor, dime el sitio, ¿no? Eso sería lo previo. El minuto que me das, me gustaría emplearlo en esto. He vuelto a lo del don y me he dado cuenta que tengo el don de ver que aquí hay 10 o 12 personas, echando por lo bajo, que tienen una llamada a comunidad. Y me gustaría, en un minuto, si se atrevieran a ponerse de pie y poder rezar todos por ellos. Esto es un reto. ¿Qué os parece? La risa es una manera de contestar y otra es ponerse de pie. Señor Jesús, te damos gracias porque tú sigues llamando y queremos pedirte en esta tarde, en este encuentro, transforma, que tu Espíritu Santo se derrame con fuerza en todos los que estamos aquí y especialmente en estos hermanos. Que según todo lo que hemos hablado, si esta llamada es verdadera, tú les muestres de manera más clara esta llamada. Oramos juntos. Ven, Espíritu Santo. Ven, llena sus corazones. Sharanay, Varanay, Savaranay, Sharanay, Varanay, Varanay, Sharanay, Savaranay, Shirianay, Havaranay, Sharanay. Y a ti, María, también te lo pedimos, porque tú eres la que lo haces todo. Tú, María, eres la capaz de conducir. Vamos a rezar juntos a María por estos hermanos que se han levantado y hermanas. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Eres único, macho. No te vuelvo a dar un micro. Se nos acaba el tiempo. Sí, a mí me avisó su hija, sí.
Se nos acaba el tiempo, tenemos que ir a... Pero sé que hay algunas preguntas. Breves, rápidas... Vale, perfecto. Sí, a ver, a mí una duda que me ha surgido es cómo la comunidad puede acoger a alguien que se acaba de convertir, ¿no? Porque yo sí que he escuchado cosas de que para tener una comunidad hay que tener temas como son la obediencia, la perseverancia, pero me imagino a una persona que acaba de conocer a Dios y que todavía entiendo que no es el momento para, pues que no tiene ese nivel de fe, que necesita crecer, ser acompañado y que a lo mejor, por ejemplo, ese ejemplo que decías de que llegaban chicos que tenían ese deseo de pertenencia, de que estaban a gustos en la casa, pero que luego no eran capaces de perseverar, y que yo entiendo que es un poco por falta de fe o que todavía no están en ese tiempo de dar un paso, ¿no? ¿Cómo se puede congeniar eso? Sí, mira, ¿cómo es tu nombre? Almudena, mira, Almudena. Las comunidades están para acoger a esa gente, o sea, totalmente. No valen para hacer una comunidad nueva, empezar una comunidad, pero sí para entrar en el proceso de la comunidad. Entonces, tienen todo el tiempo del mundo para hacer el proceso. O sea que sí, claro que sí. O sea, el resumen para mí sería, el área de acción de la comunidad no son solo sus miembros. O sea, la comunidad no solo está para fortalecer y alimentar a sus miembros, sino que hay muchísima gente que puede estar cerca de la comunidad y crecer cerca de ella, aunque todavía no esté en el momento de incorporarse como comprometido. Eso es lo que quería decir, pero no me está mirando. Menos mal que está tu hija aquí para traducirte. ¿Más preguntas? Bueno, gracias por la exposición, pero ahora mi pregunta va más a nivel parroquial, porque como soy párroco, ¿no? Y aquí viene todo un reto. ¿Se puede hablar de una comunidad parroquial diocesana? ¿No? Porque entiendo que ustedes tienen una comunidad, pero con una visión muy clara, con un carisma muy claro, con una misión muy clara, pero una comunidad parroquial diocesana en la que tiene que velar por un pueblo, ¿no? ¿Tenemos aquí a alguien de la parroquia de Emilio, Ciudad Real? No. Vale. Bueno, sería un ejemplo bonito de... Vale. Si no se pudiese hablar en esos términos, se tendría que hablar como comunidad de comunidades. Pero, ¿qué pasa si no hay ninguna comunidad en la parroquia? ¿No? O la tercera, se debe hablar como grupo parroquial, pero Jesús no fundó un grupo, fundó una comunidad. Entonces, ahí les dejo el dilema. Sí, es una pregunta habitual. Es una pregunta habitual. Yo creo, lo que he dicho, todos estamos llamados a vivir en comunidad. Y las parroquias evidentemente son el cuerpo donde se pueden materializar estas comunidades. Pero yo creo que iría a una parte más práctica de la configuración de la misma. Algo que nosotros hemos también pasado por allí es que no podíamos mantener siempre un cuerpo tan grande, y ahora que se nos viene más gente a la comunidad, mantener las reuniones en un solo sitio, y nos hemos tenido que hacer 2 grupos, 2 casas de oración. Entonces, modelos como las células parroquiales de evangelización, que está por aquí don Fernando, ellos han podido crear pequeños grupos en los que se reúnen, comparten, su dinámica es muy similar a la que hemos descrito nosotros, de reunirnos en casas y de orar, para después celebrarlo todo dentro de lo que tú has dicho, dentro de la gran asamblea eucarística y de vernos. Citando a Gerard Dacourt, el libro que tiene el monseñor Gerard Dacourt, de que sacerdotes rotos, él escribe, está en su libro, lo que debes buscar, Sacerdotes rotos, es un libro muy rápido que se lee, tiene un pequeño apartado que habla sobre la comunidad parroquial. Y entonces él dice, nuestras parroquias no son comunidades y debemos reconfigurarlas en pequeños grupos que se reúnan y que el domingo o en otras actividades se puedan reunir para celebrar y tal. Entonces ahí sí podemos hablar de que esa comunidad de comunidades se puede gestar, se puede desarrollar con los criterios. Yo creo que don Fernando, que está aquí con el modelo de células parroquiales de evangelización, es un modelo que funciona en varias partes del mundo, que está rodando aquí en España y que puede ofrecer eso para parroquias. O sea, es una realidad. No es el único modelo que hay, pero es el que lo tiene más estructurado, probado y además tiene ya varios reconocimientos. Os invito a que si queréis más saber sobre cómo configurar esto, pues ahora si queréis que os diga quién es don Fernando, que ya está dando un taller, os lo puedo mostrar. Estaba ahora dando, a la misma hora estaba arriba, ahora os lo presento si alguien quiere saberlo. Pero qué bueno que es posible, ¿vale? Los grupos pequeños son muy importantes para todos los sitios en el mundo donde hay avivamiento, hay pequeños grupos dentro de las parroquias. Me refiero al avivamiento parroquial,
¿vale? Entonces es posible, ¿vale? Esta es una forma de configurarlo. ¿Más preguntas? Por ahí. Deciros que estaba encantada escuchando tantas veces la palabra comunidad porque yo, el apellido de mi comunidad es comunidad parroquial. Como no le poníais ningún apellido al hablar de comunidad, me he sentido absolutamente identificada, porque yo tengo sentido de pertenencia a la comunidad parroquial desde pequeña. He empezado así en un pueblo y he terminado en una de ciudad, pero con ese sentido de pertenencia y con todas las características que vosotros ponéis. Y la segunda parte, que casi ya la habéis respondido porque estáis integrados, parece ser, pero me duele que yo creo que no os sentís parte de la comunidad parroquial a la que servís. A mí eso me duele, me parece. Me parece que prestáis servicios externos valiosísimos, ¿vale? Solo era decir eso, que a mí me duele porque a mí la comunidad parroquial... Sí, te entiendo perfectamente. Nosotros, la mesa redonda era más enfocado a este tipo de comunidades. Estoy seguro, y aquí hay gente de mi parroquia también, nosotros, Amaya y yo, participamos de la comunidad parroquial, somos responsables del equipo prebautismales dentro de la parroquia, asistimos a una misa concreta que es la de las familias, servimos en la parroquia y estamos inmersos en la comunidad. Nos sentimos parte de esa comunidad, pero es verdad que es una comunidad parroquial y nosotros sentimos una llamada a una comunidad muy concreta, con otro tipo de carismas, con otro tipo de llamado o de llamada. Y ese es nuestro caso. No sé si vosotros también, no sé si vosotros estáis también metidos en una parroquia con responsabilidades. ¿Cómo es tu nombre? Asun, mira, yo soy secretario del Consejo Pastoral. Soy como tú, o sea, lo que tú has dicho lo vivo igual. Y también tengo esta llamada, o sea, pero que no, por lo menos por mí, el dolor ya no lo tienes que tener, ¿vale? Pero de todas maneras, date cuenta de que Dios tiene unos caminos que a veces no son nuestros caminos, aunque entonces Dios tiene unas llamadas, a ti te ha llamado a eso y yo me alegro y lo comprendo porque vivo lo mismo. Y en nuestra comunidad, cada familia, como dije antes, está comprometida en su comunidad, no hace un servicio exterior solo. Bernabé es otra historia porque ellos trabajan más de otra manera. También soy miembro del Consejo Pastoral de mi parroquia y miembro del Consejo Diocesano de Pastoral también. Entonces bueno, entonces en esa... Vamos a sacar el currículum, venga. No, me refiero me refiero que nuestra implicación en la parroquia es el servicio que nos están pidiendo, llegamos hasta allí. Y además que en mi caso se multiplica por muchos más servicios que damos a la Iglesia Diocesana. Pero lo cierto es que lo que ha dicho Pablo es, respondemos a una llamada también. No quiere decir que nuestra respuesta a la parroquia no sea generosa, la hacemos y la hacemos generosamente. Pero en nuestro caso concreto es una llamada específica. ¿Alguien más quiere añadir o no? Está suficiente, ¿no? Si no, vamos a sacar aquí... Vale, pregunta. Yo tengo una pregunta rápida y, perdón, paso el micro ahora mismo. Se ha hablado, has hablado una cosa que me impresiona mucho, el tema de la situación actual de los sacerdotes. Y hay mucho sacerdote aquí y yo personalmente el año que viene entro en el seminario y es duro escuchar... no, de verdad, no es... de verdad no es motivo... impresiona como ante esta realidad que se presenta a mí personalmente, pues se habla así de la situación de sacerdocio que tanto en mi caso como el de mis compañeros es lo que más nos preocupa a nosotros. Y quería preguntaros, porque es una cosa que a mí me surge en el corazón muchas veces, al igual que veis vosotros vuestra comunidad como laicos, y tú decías específicamente que tú tenías una comunidad de familias y el sacerdote tenía un rol importante pero externo a la comunidad, ¿veis posibilidad de que el Señor acabe fundando comunidades como la vuestra, pero con unión sacerdotal solamente? Esto que estás diciendo es pura profecía. Pura profecía con ello. En este momento de España, de Europa, es pura profecía. De hecho, ya la saben. La fraternidad sacerdotal... de hecho, perdona que interrumpa, no sé si por aquí a lo mejor Miquel nos puede comentar
creo que él tiene Eso una realidad súper concreta, justamente lo que acaba... no sé si... Ocurre más en los lugares donde hay más necesidad. Exacto. Iba a decir, bueno, por alusiones. Yo llevo 29 años de cura y gracias a Dios siempre he vivido en comunidad. O sea, primero con los sacerdotes con los que estábamos en un pueblo, en Leiza, luego el obispo me manda a estudiar en Roma y allí, vamos, buscábamos la comunidad como fuera. Luego seminario y luego en un proyecto de una casa de espiritualidad y un monasterio hemos terminado viviendo 4 sacerdotes y una virgen consagrada. Y yo considero que de una parte constitutiva de mi ministerio ha sido la vida comunitaria. Yo no me veo como cura solo. Gracias. Es precioso, ¿eh? Tenéis que ir a verlo. Sí, siendo la comunidad. Nosotros hemos estado allí, varios miembros de Wellgate, hemos estado visitándoles. Es precioso cómo tienen allí todo montado, cómo están todos los sacerdotes, junto con Guadalupe también allí. Y es precioso. A mí me impresionó porque justamente no había visto ese modelo que estás diciendo tú. Y verles allí todos en comunidad es muy bonito, cada uno con su parroquia y con su realidad concreta. No sé si quieres añadir algo. ¿Puedo? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Puedo yo? Ah. Yo quería preguntar sobre la corrección fraterna. Creo que es un temazo. Si lo hacéis de alguna forma, o sea, si lo tenéis de alguna forma, entre comillas, estructurado, o sea, si lo hacéis de forma personal, si lo hacéis en comunidad. Y luego una pregunta con respecto a si no es necesaria una cierta intimidad y una cierta amistad para esa corrección fraterna, porque hablabais también de, o sea, pues que entra gente que a lo mejor con la que no tienes tanta confianza, que no habrías elegido, ¿cómo se gestiona eso? En nuestra comunidad tenemos acompañamientos de 1 a 1, bueno, y de matrimonio a matrimonio, lo cual facilita mucho esto, ¿no? Porque es como una supervisión más cercana. Ahí es el primer ámbito donde se hace esa corrección fraterna y bueno, pues es mucho más fácil, ¿no? Además eso, existe el sometimiento, la obediencia y la confianza en que el hermano es mediación, ¿no? Entonces la corrección se acepta, ¿no? Eso no quiere decir que no duela, pero bueno, en ese ámbito menor, ¿no? Que puede pasar al ámbito de la comunidad, pero se empieza en ese ámbito de acompañamiento, sí. Bueno, si habéis estado en mi taller sobre discipulado, la parte de las dimensiones del discipulado, la corrección fraterna es necesaria. Nosotros, cuando vemos alguna cosa que haya que corregir, en cuestión laboral, personal, siempre se busca lo que tú has dicho, la intimidad, y siempre decirlo siempre en persona. Hay cosas que de repente son bastante, que cantan bastante, oye, hay que hablar con tal, hay que hablar tal, y buscamos el momento, la oportunidad. Siempre la parte, Cristian, que lo explica mucho mejor que yo, que es el que es parte del proyecto del Observatorio de las Buenas Prácticas en las Parroquias. Él dice que siempre es continuo y contacto y con el tono adecuado, ¿no? Tino, tacto y tono adecuado, siempre yendo a los hechos y no a las opiniones, en un ambiente en el que podamos hablar con tranquilidad. Y la comunidad sale reforzada de esos momentos. Ciertamente no, en nuestro caso no la hemos aplicado tanto porque es una dimensión en la que no siempre hay que intervenir, sino cuando se den esas situaciones, pero que no hay que evadirla, hay que desarrollarla. Y nuestra experiencia también ha sido que cuando se han evadido cosas que la gente incluso no estaba conforme con algo, cuando revienta con bastante dolor. Entonces siempre preferimos intervenir primero en alguna cosa y preparamos bien la reunión y tal, pero siempre con mucha caridad, porque al final la corrección fraterna es la salvación del otro y la corrección también tiene que ver con el cuidado, con cuidarnos, porque si hay algo que nos está afectando y dañando o está afectando al hermano, hay que decirlo, y a veces hay conversaciones incómodas. Y Cristian es perdón por hablar de Cristian, pero es que es muy experto también en esa parte. Entonces, también un servicio que da Cristian es hablar sobre desarrollar estas habilidades en las parroquias, tal. Entonces, bueno, él lo podría explicar mejor que yo, pero bueno, más o menos lo hacemos así de esa forma. ¿Vale? Yo quería preguntar 2 cosas sobre la formación, que están relacionadas pero son distintas. En varias ocasiones habéis hablado de procesos, las personas que se acercan van haciendo procesos. No sé si podéis explicitar un poco más eso, si son procesos que tienen etapas, que tienen aspectos que hay que tratar, que no se pueden dejar, porque claro,
Cualquiera de nosotros sabemos el mundo nuestro, la cultura como es, entonces dices, vale, una persona se acerca a la comunidad, pero puede tener criterios que no tienen absolutamente nada que ver con el cristianismo. Entonces todo eso pues hay que irlo haciendo. El corazón tiene que irse haciendo cristiano, tiene que ir tomando en su vida decisiones que vayan en esa línea, y claro, todo eso supone un trabajo. Entonces, no sé si tenéis algo, un proceso que esté pautado. Bueno, vamos a trabajar esto y después trabajamos esto, se tiene que leer este libro o convendría no sé qué, o en este aparte tenemos acompañamiento y tenemos acompañamiento hasta que llegan no sé cuántos. No sé si eso lo tenéis. Y la segunda pregunta que está relacionada con esta es... yo pues me dedico sobre todo a jóvenes. Entonces, una de las experiencias que tengo, no de adolescentes, me refiero a jóvenes pues de 20 y muchos, 30 años, jóvenes que en principio no están heridos, ¿vale?, pero que tienen la fragilidad propia de este tiempo. La fragilidad que es que yo quiero seguir al Señor, pero resulta que ha salido un viaje a no sé dónde, me he ido con mis amigos, ¿vale? O... bueno, muchas más, otras antipatías que son invencibles. O sea, yo quiero seguir al Señor, pero como se me cruce alguien que no, es que no, y otras muchas cosas. Entonces, no sé si tenéis algún proceso formativo, porque yo veo que hoy, eso sí que lo he oído en algunos noviciados, la gente que te viene con muy buenas intenciones, muchas veces son cristianos de toda la vida, pero claro, necesitan una formación para irse también haciendo, y ya no tanto porque lleven una vida, como en el primer caso, que sea distinta a la Iglesia y a la vida cristiana, sino porque su psicología, su afectividad necesita ser configurada al estilo del Señor. Pues ya lo has explicado tú perfectamente todo, hay poco que añadir, pero la síntesis es proceso de discipulado en un ámbito de comunidad, que es lo que Roberto desarrolló en su taller. O sea, lo que tú estás planteando para cualquier persona, no solo para los jóvenes, que se acerca a la Iglesia, es un proceso de discipulado, que no es un proceso solo formativo, que tiene una serie de elementos que los desarrolló. Y el ámbito para que haya un proceso de discipulado es una comunidad. Cuando antes hablaba el obispo de esta comunidad, pues en realidad, ¿qué es lo que marca la diferencia? Pues que hay una comunidad, que no solamente ir a una facultad a estudiar algo. Entonces, la comunidad es el elemento que configura un proceso de discipulado. Así fue como lo hizo Jesús. Jesús no abrió un centro de estudios teológicos, ¿no? Entonces, si no hay comunidad, no puede haber ningún tipo de, digamos, corrección fraterna, ayuda en el proceso de santidad. La santidad no se estudia. Los que nos ayudan a ser santos son los hermanos, son la mediación fundamental. Entonces, pero tú te has explicado tú todo, sí. O sea, no hay mucho que añadir. Y yo diría un elemento, a nosotros nos gusta mucho en nuestra jerga, pero lo puedes poner el nombre que quieras, procesos, pasar de una inmadurez en la fe y en la vida a un proceso de discipulado, un proceso que conlleva romperse en algún momento, tiene que haber un quebranto. El joven de 20 y pico, 30 años, para que haga un proceso de verdad en el que acabe siendo discípulo de Cristo, en algún momento se tiene que romper. Entonces, el que no se rompe, pues eso, se ancla en sus criterios, se ancla en sus seguridades. Todos estamos heridos, de alguna manera, ¿no? Y hay que hundirse en las miserias y en las pobrezas del corazón, y hay que tocar fondo, y hay que romperse para... Esas antipatías desaparecen, esas cosas que has descrito desaparecen, pero hay que romperse previamente. Y uno solo se puede romper en un lugar seguro. Entonces la comunidad, o si no es comunidad, ponle el nombre que quieras, pero tiene que haber un lugar seguro, y todos los que estáis aquí, os tiene que venir a la cabeza un lugar seguro donde uno dice, yo ahí me podría romper. Si no hay lugar seguro, no hay quebranto. Y si no hay quebranto, no hay proceso completo, se queda incompleto. Amén. Wow. Pues nada, con esto terminamos, con 20 minutos de retraso. Un aplauso muy grande a esta mesa.